desayuno, hecha la oración, vamos a continuar con la tarea de la mañana y José Alberto Barrera Tote, como lo conocemos, es quien va a llevar esta jornada. Él es un laico dedicado por completo a la evangelización junto con su mujer Cristina, que algunos conocéis porque hace 2 años hicimos el entrenamiento de Alfa y fue ella la que lo llevó y algunos lo conocéis. Nacido en Madrid, el año, hay que decir también, ¿no?, en el 75, un buen año. Él es abogado de profesión y ha estudiado también ciencias políticas en Francia y actualmente ejerce como coordinador nacional de los cursos Alfa en España desde el año 2009. Tiene formación en teología en San Dámaso y también en el Holy Trinity Brompton, en Londres. Desde su conversión, a los 17 años peregrinando al Castillo de Javier, ha formado parte de las congregaciones marianas, la parroquia Santa María de Caná en Madrid y la Renovación Carismática. Sabéis que Alfa pues es un método que está presente en más de 35 diócesis españolas, que cada año más de 4.500 personas hacen estos cursos, y ha trabajado en Londres, en esta parroquia anglicana de Holy Trinity Brompton, que es la creadora del curso Alfa. Y gracias a ello pues tiene una gran experiencia ecuménica, colaborando así también con cristianos de otras confesiones. Él es el que ha traducido el libro para la paz de James Malone, Una renovación divina, que muchos conocemos y también ahí lo tenemos en la entrada, sobre la conversión pastoral de las parroquias. Y en la actualidad es cotraductor del proyecto online La Biblia en un año de Nicky Gamble, que ya tiene más de 1 millón de descargas. Como experto práctico en nueva evangelización y ecumenismo, interviene con asiduidad en foros, conferencias, jornadas de formación permanente del clero y eventos eclesiales nacionales e internacionales. Es cofundador del ENE, del Encuentro de Nueva Evangelización, que ha tenido 5 ediciones hasta la fecha, y en la actualidad colabora como uno de los fundadores y director de la creación de la recién erigida Fundación para la Evangelización y el Discipulado, un proyecto que es de ámbito nacional y que reúne a gente de varias diócesis de España. Esta fundación es la responsable de Pastores según mi corazón en España, que es un curso de liderazgo y conversión pastoral para sacerdotes. Después nos dirán alguna cosilla y en la carpeta también llevamos al respecto alguna información. En su faceta de comunicador ha colaborado con Radio María, creando y dirigiendo Hay mucha gente buena y Curso Ven. Escribe el blog Una Iglesia Provocativa en Religión en Libertad. Y desde hace tiempo ha tenido ya 3.800.000 visitas hasta la fecha. Pues este es José Alberto Barrera, nuestro amigo Tote, que nos va a ayudar también en esta reflexión en la que todos nos encontramos embarcados. Muchas gracias, bienvenido. Pues muchísimas gracias por la invitación, a Pedro, José Antonio y a toda la diócesis. Estoy un poco impresionado, así tanta gente me han dicho que ha habido que cambiar hasta de sitio y digo, seguro que se han enterado de que vengo a hablar yo o se piensan que vengo a hablar otro, quién sabe. Pero bueno, de verdad que es una gozada estar aquí. Y esta mañana me he ido a correr ahí por el río, pasado Puente Tocinos y tal, y nada, Murcia me parece un lugar precioso. Entonces la pena, como siempre, es que yo ando corriendo y no me puedo quedar mucho. Mi mujer vino aquí a dar el entrenamiento con Emma, que es también de nuestro equipo, y salieron encantadas. Me decían, qué gente más maja, qué gente más buena. Claro, estuvieron ahí, les dieron de cenar, acabaron unas tantas, los chistes de José Antonio, la acogida a la parroquia y eso. Y bueno, se ve que el ambiente es muy bueno y me encanta. Yo voy a muchos sitios, hablo en muchos lugares, y la verdad es que se ve de todo, pero como me está grabando no voy a hacer más comentarios. En fin. Bueno, básicamente esta mañana lo que vamos a hacer es un par de charlas y que son una invitación al diálogo. Es una presentación del panorama de la nueva evangelización. Yo veo aquí que se nos han puesto los curas todos delante, ¿no?
así, ahí, con todos los Miura aquí, así. Y está muy bien porque esto de la nueva evangelización es para todos, ¿no? Y yo siempre digo, bueno, pues que la nueva evangelización pasa por los laicos, pero depende de los pastores, ¿no? Y estamos viviendo un momento muy especial en la Iglesia en el que se nos ha lanzado a esta obra de la nueva evangelización, pero siempre queda la pregunta de hasta qué punto sabemos de qué va la nueva evangelización, porque es una de esas cosas de las que todo el mundo habla, pero muy pocos la saben concretar. Entonces, la primera charla es, por un lado, qué está pasando con la nueva evangelización, pero quiero también como aterrizar un poquito qué es la nueva evangelización. Pero no va a ser una charla de teología, yo no soy un teólogo, ¿no?, que venga aquí a dar pues una más o menos divertida exposición sobre el magisterio, sobre lo que nos está diciendo la Iglesia, que es mucho, y seguro que ya lo habéis oído, ¿no?, que tenemos muchas cosas que ver y mucho magisterio que estudiar desde San Juan Pablo II, pero si tiras para atrás, de Pablo VI, si tiras para atrás, el concilio, y a veces pues lo que nos falta es ese toque práctico, ¿no?, de cómo interpreto la nueva evangelización y cuáles son sus claves. Entonces yo voy a intentar sobre todo quedarme un poco al nivel de las claves y a nivel de una lectura, que es la lectura de lo que se intuye y lo que se lee que ha pasado en los últimos años. Entonces, hecha esta introducción, contaros eso, que mi perspectiva es la perspectiva de un laico un poco extraño. Yo con mi mujer trabajamos en la nueva evangelización, pero no trabajamos evangelizando. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ya no nos da la vida para estar en la calle día a día. Por ejemplo, los cursos alfa, pues los dais en las parroquias, la gente los da a las parroquias, y nosotros hemos ayudado mucho y a veces ayudamos. Pero en realidad nuestro trabajo es trabajar con los agentes de la evangelización, es decir, laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, sedes eclesiales varios, ¿no?, que tenemos, y todo lo que se preste a todo eso. Entonces, tenemos una perspectiva curiosa, digo, porque por un lado, pues somos una familia, ¿sabes?, tenemos hijas y trabajamos profesionalmente por medio de una asociación, la Asociación de Alfa, y ahora con la Fundación de la Evangelización y el Discipulado. Y por otro lado, nuestro trabajo es una misión, y entonces, ¿qué somos, no? Somos misioneros, somos profesionales de la evangelización, eso suena fatal, ¿no? Y es curioso porque nos sentimos pues, muy bendecidos y con una vocación muy, muy especial, que es la de acompañar a todos los que queréis evangelizar. Entonces, yo siempre hago una pregunta antes de empezar, que no es un examen, ¿vale? Pero es solo una pregunta de situación, que nos ayuda a reflexionar. La pregunta es la siguiente: ¿cuántos de vosotros conocéis a alguna persona que sea conversa? Y por converso quiero decir una persona que, no siendo cristiano o no declarándose cristiano, ha tenido una experiencia de encuentro personal con Jesucristo y ahora se dice cristiano. No es un examen, ¿eh? Esto es una constatación estadística de la Iglesia. ¿Cuántos conocéis a alguien así? Aquí hay mucho nivel, o sea, a ver, dejad las manos así, dejadlas levantadas así. Bueno, esto es una pasada. No sé cuántos somos, pero muchos. Bueno, ¿cuántos? Al torno a 200 personas. Y levanta la mano más o menos 40, 50, ¿no? Esto es para nota, en serio, esto no sé. ¿Cuántos? 25%. Normalmente ni el 5% dice eso. O sea, yo no sé qué pasa aquí en Murcia, pero esto es interesante, ¿eh? Esto es muy interesante. ¿Cuántos de los que han levantado la mano podrían decir que han sido parte de ese proceso? Es decir, Dios los ha usado para el proceso de conversión de esa persona. Ya baja, veis que pues si teníamos un 25%, a lo mejor ahora tenemos un 10%, ¿no? Bien, ¿cuántos de aquí son conversos? Que pueden decir, mira, yo no creía nada y me he convertido. Así. Fijaos que ya tenemos ahí como 8 o 9 de 200. O sea, hay una cosa curiosa, ¿vale? Y por último, esta es la pregunta del millón: ¿cuánta gente cree que Dios podría usarla para ser instrumento para que alguien se convirtiera? Como instrumento, ¿cuántos lo creéis, no? Así. Bien. Entonces estamos bien, ¿no? Realmente estáis aquí por eso, ¿no? Eso es lo que hacemos siempre en los entrenamientos, ¿no? Y ahora voy a hacer una reflexión, pero es una reflexión acerca del tipo de iglesia en la que vivimos. Sabemos que, bueno, San Juan Pablo II lanza la nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en su expresión. Es una frase que ya la tenemos archiconocida, ¿no? Y hay una serie de eventos, de cosas, de sucesos, de hitos eclesiales
que han pasado en los últimos tiempos, ¿no? Que no estamos en los últimos tiempos, no sé, bueno, nunca se sabe, pero en los últimos años, desde Benedicto XVI, cuando lanza el dicasterio de nueva evangelización y lanza el sínodo de la nueva evangelización, hay como un terremoto, ¿no? Parece que Juan Pablo II lanza una visión, lanza la idea de la nueva evangelización y Benedicto XVI nos mete por la puerta de la fe, en el año de la fe y en el año del sínodo y en la dinámica de nueva evangelización. Yo me acuerdo que cuando me convertí con 17 años, ¿no? Revirando a Javier, pues cayó en mis manos un libro que se llamaba ¿Qué es la nueva evangelización? Y me lo leí, me encantó y tal, y claro, echando cuentas, más o menos año 91, pues es un tema que estaba en el ambiente de la Iglesia, o por lo menos quien más que menos ha crecido oyéndolo o que por lo menos le suena, ¿no? Pero en realidad, en nuestra Iglesia, se podría decir que aunque se haya dicho estamos en la nueva evangelización, hay que meterse en la nueva evangelización, las cosas se han seguido haciendo como siempre. Y en una cierta medida, Juan Pablo II lo lanza, Benedicto XVI nos mete en la dinámica. Yo estuve en el sínodo, no como dentro del sínodo, porque había dos de Alfa Francia, los fundadores, que fueron llamados al sínodo, ¿no? Como se dice auditores, ¿no? La persona que viene a hablar en el sínodo. Y entonces ellos tuvieron la idea de sacar a los padres sinodales, o los asistentes al sínodo, no sé si son padres sinodales, sí, ¿no? Algunos son padres, otros son hijos sinodales, ovejas sinodales, pastores sinodales, tenemos de todo. Y entonces la idea era, alquilamos un pequeño restaurante en el Borgo Pío, ahí en Roma, y todos los días, como somos de Alfa, dábamos de comer y de cenar a los participantes del sínodo que se prestaban, ¿no? Normalmente con el señuelo de la comida venían, ¿no? Y era muy divertido porque cada día tenías, pues unos cuantos obispos, algún teólogo, un perito, algún despistado que le habían invitado por ahí y no sabía qué pintaba. Estábamos con el padre Malon, de hecho, vamos, que también vino a hacerlo. Y fue muy, muy divertido, muy, muy interesante. Pasaba como que había algo que se cocía en Roma. Era un kairos, ¿no? Como un momento de estos en los que parece que Dios se está manifestando y se detiene el tiempo, ¿no? Yo me imagino el Concilio Vaticano II así, ¿no? Todo el mundo en Roma, ahí todo el mundo expectante, pues quizás no tanto como el concilio, pero había algo que se estaba cociendo. Y un día, Marc y Florence, que son este matrimonio de Francia, pues vinieron y nos contaron lo siguiente, ¿no? Ellos no podían casi dormir de la emoción, porque es que salían del sínodo, venían a la cena y luego se quedaban hablando entre ellos hasta las 2 de la mañana, ¿no? Decían que tenían tanto que discutir, tanto que hablar, tanto que estaba pasando, ¿no? Y un día nos dijeron, mirad, nos hemos dado cuenta de una cosa, con Juan Pablo II la nueva evangelización estaba en la mente de todo el mundo. Con Benedicto XVI, la nueva evangelización ha pasado a la boca de todo el mundo. La cuestión y el tema es si la nueva evangelización llegará al corazón de todo el mundo. En ese momento todavía el Papa era Benedicto XVI. Cuando viene el Papa Francisco, yo lo veo como un Papa de realización, ¿no? Como Juan Pablo II lanza la idea, Benedicto es muy sistemático y le da un golpe de timón casi histórico, ¿no? Es histórico en el sentido de que tiene esa visión de conjunto y mete a la Iglesia y convoca este año de la fe diciendo, mira, a la nueva evangelización se entra por la fe, eso es muy importante, y Francisco es el Papa que tiene que recibir los frutos de este sínodo y escribir la Evangelii Gaudium, y es un Papa de realización, es el que ya se arremanga, ¿no? Y dice vamos a poner esto manos a la obra. Es un poco como Pablo sembró, Apolo regó, aquí hay mucha vuelta, ¿no? Como, no sé cómo es. Y eso es una cosa que es un clásico en la Iglesia, ¿no? Estamos asistiendo a ese movimiento. Es un movimiento lento, aparentemente, porque las cosas en la Iglesia llevan su tiempo, no pasan inmediatamente, pero estamos entrando de lleno en esta fase. Entonces, ¿qué vemos, no? Pues hay unos lineamenta para el sínodo, que es el documento de preparación, el Instrumentum Laboris, que también es pues, parte del instrumento con el que se trabaja, y llega la Evangelii Gaudium, que viene a recoger, por un lado, el sínodo, pero por otro lado también una experiencia, que es la experiencia del Papa Francisco, que es muy profético que esté donde está, porque hubo un momento en la Iglesia, en Aparecida, en la Asamblea del Episcopado de Latinoamérica, en el que se lanzan unas expresiones que luego se recogen en la Evangelii Gaudium, y que se está recogiendo en todas partes. Poner a toda la Iglesia en estado de misión, la conversión pastoral y la reforma de las estructuras, cosas que va a recoger la Evangelii Gaudium también, ¿no?
¿qué es lo interesante, ¿no?, de cómo plantea la cosa Benedicto XVI? Que lanza un año de la fe y hace la homilía de apertura del sínodo, en la que lo que viene a decir es, primero, quiere hacer la procesión de las antorchas, igual que se hace en el Concilio Vaticano II. Eso es muy interesante porque, claro, está dando un mensaje, ¿no? Esto es una continuidad con algo que ha pasado, este es el momento siguiente, no hay una ruptura, ¿no?, como siempre decía, y habla del año de la fe, emulando o evocando lo que hizo Pablo VI al convocar un año de la fe después del concilio, diciendo, si algo había implícito en el concilio, era la fe. Y se dio por supuesto, y Pablo VI lo convoca, yo lo convoco. Y bueno, por si nos sirve, a la nueva evangelización se entra por el acto de fe, ¿no? Primer anuncio de Jesucristo, acto de fe, es algo que hay que recuperar, pero a mí me encanta la visión de Benedicto XVI. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que claro, está el año de la fe, está el concilio, el sínodo, perdón, luego que si el sínodo de la familia, luego que si el año de la misericordia, llegamos al plan de la conferencia episcopal de 2016, parece que cada año tenemos un tema en la iglesia, o cada 2 años, o cada 3 años, este año toca tal, dentro de 2 toca cual, y en la iglesia vivimos en un frenesí y en un sin vivir, preparando cosas, como cuando la JMJ, ¿no?, que nos tienen 2, 3 años ahí para hacerlo, después lo hacemos con la lengua afuera, ni lo revisamos y pasamos a lo siguiente. Y a lo mejor tenemos esa cierta sensación de que bueno, pues esto es lo que toca, se hace, pongamos el título de nueva evangelización a lo que estamos haciendo y pasemos al siguiente rollo, o el siguiente tema, ¿no? Pero, hay algo que en esta homilía de apertura del sínodo Benedicto XVI dice: la Iglesia existe para evangelizar. Y eso lo hace citando la Veniera Nuntiandi de Pablo VI. La Iglesia existe para evangelizar. Y con eso nos está diciendo que la nueva evangelización no es una actividad más, no es el tema de este año, no es una cosa que toque hacer, sino que es algo esencial a la propia Iglesia. De hecho, nuestra Iglesia, que como dice el Padre Malo, tiene una crisis, ¿no?, una crisis a veces de identidad, a veces de misión. No voy a entrar en eso ahora, pero nuestra Iglesia, para recuperar su identidad más profunda, tiene que volver a la evangelización. En la evangelización no nos jugamos solo la operación salida, la operación vamos a buscar a los que se nos han perdido, vamos a hacer marketing, ¿no?, vamos a salir por salir. O sea, nos jugamos algo muchísimo más profundo, ¿no? Los lineamientos del sínodo hablan del problema de la evangelización, este documento preparatorio, diciendo que el problema no es un problema extrínseco, que se haya de analizar desde la persona del sujeto receptor de la evangelización. Es decir, no es un problema de los alejados, no es un problema de que la gente no venga a la iglesia, de que la gente no venga a misa. Dice, el problema es un problema eclesiológico acerca de la capacidad de la Iglesia de configurarse como verdadera comunidad. Y esto va a la línea de flotación, de cómo tenemos planteadas muchas veces las cosas. Porque el problema de la evangelización es un problema de identidad de la Iglesia, de salud de la Iglesia. Una Iglesia sana evangeliza por naturaleza, y es un problema en el que nos jugamos el todo de lo que somos, como Iglesia, como cristianos, como seguidores de Jesucristo. Si queremos recuperar la centralidad de Jesucristo, a Jesucristo en el centro de nuestras comunidades, tenemos que empezar por ahí. Esta es la puerta de la fe. Y es algo muy, muy, muy interesante, porque a veces yo tengo la sensación de que lo estamos pasando un poco... estamos como asimilándolo superficialmente. Sí, se ha hecho mucho de nueva evangelización a la hora de poner títulos, hacer congresos. Yo he ido a muchísimas cosas. Yo tengo una alerta en Google, siempre lo cuento, que cada vez que alguien escribe algo de nueva evangelización, a mí Google me manda un email con los artículos, ¿no?, que se han escrito. Esa es la típica alerta que se pone. Cuando estábamos en plena nueva evangelización, cuando estábamos lanzando esto, a mí me llegaban más de 8, 9, 10 artículos diarios. A día de hoy me llegan 2 emails diarios y me sale que el cobro de no sé qué para la nueva evangelización, ¿sabes? La actividad de no sé cuántos para la nueva evangelización. No me llegan ni 3 emails a la semana. Y antes me llegaban 8, 9, 10 artículos al día. ¿Qué es lo que pasa? ¿Alguien sabe en qué consiste la nueva evangelización? Porque parece que ya se ha pasado, parece como que ya estamos en lo siguiente en la Iglesia. Y esto es el tema
en el que quiero profundizar un poquito. Os voy a dar una estadística sorprendente al hilo de las preguntas que os he hecho. Os he hecho una pregunta sobre cuántos conocíais un converso y la respuesta que habéis dado está muy por encima de la media. Yo que me paso el día entrenando en diócesis, entrenando como de alfa y eso, la media no llega al 10% que conozca un converso. De hecho, muchas veces es el 5%, y gente que haya sido parte de este proceso ya un 1, un 2% y eso. ¿Qué significa esto? ¿Es que hemos fracasado o es que hemos suspendido el examen o hay algo que sea constitutivo de cómo tenemos organizadas las cosas? Esta es la estadística, es una estadística de práctica religiosa de todas las religiones que se hizo en Estados Unidos. Es una encuesta que, bueno, básicamente lo que viene a decir, yo quiero apuntar, pero bueno, viene a preguntar a la gente o a las iglesias cuántos de sus miembros son conversos, es decir, no eran de esa religión y se han hecho de esa religión, cuántos en cambio han nacido en esa religión, son miembros por nacimiento, y esta es la respuesta. Las comunidades de diferentes religiones. Primero, católicos. En Estados Unidos, el 89% han nacido católicos y son católicos. Y el 11% no eran católicos y se han hecho católicos. Esto no es exactamente extrapolable a nuestro contexto. Yo no sé cuánto diríais que en España, pero si ves las estadísticas de bautizos y ves cómo funcionamos, yo no creo que lleguemos a un 11% de conversos en la Iglesia Católica, ni de broma, ¿no? Por eso es sorprendente la respuesta que habéis dado, que significa que aquí se están haciendo cosas, ¿no? Pero no es lo normal. O sea, lo normal son parroquias, comunidades, en las que un converso es una cosa rara, es noticia, es casi extraño, ¿no? Casi sospechoso. Uy, ¿qué está pasando aquí? Se predica el Evangelio y la gente se convierte, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, algo tiene que, ¿no? Bueno, judíos, ¿no? Los judíos es, por antonomasia, el pueblo en el que tú naces judío. Entonces, judío tienes que serlo por sangre, aunque te puedas convertir. Y el 85% son judíos, el 15% se hacen. Por cierto, que estas estadísticas, claro, muchas veces si te quieres casar con un judío, te tienes que hacer judío. Si te quieres casar con un católico, te van a pedir también, aunque haya luego excepciones, cosas y tal, te lo van a pedir. Entonces, eso distorsiona también la estadística en una gran medida, porque no es el converso tipo San Pablo que se ha encontrado con Jesucristo, es un número estadístico de alguien que ha sido iniciado para recibir un sacramento, que no es lo mismo, pero aunque sea lo mismo teológicamente, o lo parezca. Ortodoxos, 77% y 23% que se convierten. Mormones, ¿no? Que esto en Estados Unidos pues, está bastante extendido, 74, 26. Musulmanes, ya Estados Unidos no es un país musulmán, aunque tenga ya mucha inmigración musulmana, 60, 40%. Cristianos protestantes, que son hermanos separados y tienen un 49% que no eran protestantes y se hacen protestantes. Son muy evangelizadores los protestantes. De hecho, en la Iglesia estamos aprendiendo mucho de comunidades que la Iglesia reconoce como comunidades eclesiales y que tienen el primer anuncio y el hecho comunitario a flor de piel porque es lo que saben hacer, ¿no? 49, 51%. Ahí ya vemos un 50-50%. Budistas. Yo siempre pienso en Richard Gere o cualquiera de estos actores de Hollywood que dicen que son budistas o que hacen yoga o lo que sea, ¿no? Esto ya es 27% que nacen, inmigrantes normalmente de Estados Unidos, 73% que se hacen. Y curiosamente, sin afiliación. Suele ser gente que dice no tengo religión. El 21% nacen en hogares sin religión. El 79% pierde la práctica fe religiosa o lo que sea por el camino. ¿Qué nos dice esta estadística? Que la Iglesia Católica es el lugar donde menos conversos entran de todas las religiones. ¿Qué significa esto? ¿Qué nos hace pensar? ¿Hemos fallado el examen? ¿Es culpa nuestra? ¿Es culpa de cómo están las cosas? Yo fui a Estados Unidos hace un par de años. De hecho, después de ir a ver al Padre Malo, me fui a ver a un amigo, un gran amigo, a Nuevo México, y me fui a la misa, pues en un lugar, Nuevo México está lleno de hispanos, ¿no? Entonces me fui a una misa hispana. Y había un sacerdote que estaba haciendo bautismos dentro de la Eucaristía. No sé si se ve, es que bueno, aquí es difícil, pero tiene unas Nike Air Jordan, ahí rojas y negras, esa es la típica cosa que solo se ven en Estados Unidos, ¿no? El cura ahí celebrando misa con sus Nike Air Jordan, y el tío estaba, pues nada, perdón por el tío, aquí es que con las zapatillas no se le pone. Él estaba
bautizando, luego pues se aplaudía, se hacía la gente la foto para el Facebook y decía, ya tenemos un nuevo cristiano. Y todo el mundo aplaudía. Y efectivamente, ontológicamente, teológicamente, cuando bautizamos, tenemos un nuevo cristiano, ¿no? Pero, ¿cuál es el problema? No tenemos un converso. Y como decía Juan Pablo II en la Catequesis Traende de 1979, decía, observamos un cierto número de personas que están bautizando a sus hijos sin que tengan este encuentro personal o esta conversión personal a Jesucristo. Y esto lo decía en el 79. La realidad de nuestra Iglesia es lo que decía Pepe Prado Flores, también auditor del Sínodo, creador de la Escuela San Andrés, en un libro que lo decía todo el título, convertir a los bautizados. La misión de nuestra Iglesia, en mucha medida, empieza por convertir a los bautizados, lo cual es un sinsentido teológico. O sea, un bautizado se le bautiza. ¿Qué se pide a los padrinos para bautizar? Fe. ¿Al niño le pides la fe? No, pero la consientes y asientes en nombre del niño, ¿verdad? Para eso tienes el padrino y luego viene la confirmación y eso. Por nuestro estado de cosas, por nuestro sistema pastoral, estamos haciendo una cosa que dice el padre Malon, que es muy fuerte. O sea, sabemos que los que vienen a bautizarse no tienen fe, ellos saben que sabes que no tienen fe, y nosotros les pedimos que digan que tienen fe para bautizar al niño que sale sin fe. Y esto es, dice el padre Malon, es que nos hace mentir hasta el ritual, ya, porque es que lo sabemos, y todos lo sabemos. ¿Por qué hemos llegado a este estado de cosas? ¿Cuál es la situación que nos ha llevado a ella? Pues venir de la cristiandad, donde en la cristiandad tú nacías católico, donde la escuela, la familia, la sociedad era católica, y lo único que hacía falta era alimentarte, ¿no? Alimentarte mediante una catequesis finalista que te preparaba para un sacramento que te alimentaba a lo largo de tu vida, y el siguiente, y el siguiente, y el siguiente, hasta las exequias funerarias, ¿no? O sea, básicamente te acompañaban del nacimiento hasta la muerte. Y todo funcionaba razonablemente. Podemos discutir más o menos, podemos decir había más profundidad en el cristianismo, pero en general la gente era cristiana, la sociedad era cristiana. Eso se ha caído, eso ya no existe, eso no es nuestra realidad. Pero nuestro sistema pastoral responde a eso. Y porque responde a eso, nos encontramos en la perplejidad, en el desfase de una sociedad que no es cristiana y no tenemos los medios pastorales muchas veces, porque nos come la pastoral del ordinario, como dice el obispo Reitz, ¿no? Que dice a sus sacerdotes, no os dejéis comer o por la pastoral del ordinario, ¿no? Pero a la vez también dice, estamos gestionando la decadencia, ¿no? Esto es una frase así lapidaria que usó en una pastoral sacada de los obispos de Francia. Estamos gestionando la decadencia. Sabemos que este edificio se tambalea. El edificio no es el de la iglesia que se tambalea. La iglesia triunfará, la iglesia vence, la iglesia tiene a Jesucristo, la iglesia está garantizada, ¿no? Pero en este momento, en esta situación, en esta coyuntura, en mucha medida tenemos el pie cambiado. ¿Por qué? Porque vivimos en otro sistema, venimos de otro sistema, pero vivimos en un sistema, en una sociedad, en una cultura que está pegando un giro copernicano, está cambiando de una manera que se recordará en los libros de texto. O sea, hemos pasado de la modernidad a la posmodernidad. No es solo una época de cambios, es un cambio de época. Asistimos a eso. Y en los cambios de época hay mucha perplejidad, confusión, porque dices, bueno, pero es que tenemos la verdad, tenemos a Jesucristo. ¿Por qué la gente no va a misa? ¿Por qué la gente no nos entiende? ¿Por qué la gente nos interesa? ¿No? Y a lo mejor la clave tiene más que ver con nuestra configuración, una iglesia que sabe alimentar la fe de los que ya la tienen y dar por supuesto la fe, que con otra cosa. O sea, a lo mejor no es un problema de fondo. Estoy seguro de que en muchos sitios puede serlo, que falta santidad, que falta ortodoxia en muchos sitios, que faltan cosas indispensables, que eso, sin eso no podemos caminar, eso es el básico, yo lo doy por supuesto, ¿no? Pero a veces, y muchas veces constatamos que esa no es la respuesta, solo. O sea, el padre hermano, que lo cito yo mucho, siempre dice que eres un sacerdote de la época de San Juan Pablo II, es un sacerdote de JP2, dice, ¿no? Y ellos en el seminario pensaban que toda la cuestión de ser muy ortodoxos y ser muy santos. Y siendo muy ortodoxo y siendo muy santo, pues la gente sigue sin venir. ¿Qué pasa? ¿Por qué no funcionan las cosas, no? Bueno, ¿cuál es la clave entonces, no? Para leer todo esto de qué es la nueva evangelización, en qué consiste la nueva evangelización.
Yo creo que lo que decía citando a los lineamenta, se trata primero de ser discípulos y luego misioneros. Cuando el Papa Francisco habla de discípulos misioneros, nos quedamos con la copla de misioneros y se nos olvida el tema de discípulos. Yo siempre digo que la nueva evangelización es, si quieres dar un paso adelante, da un paso atrás, para luego dar dos pasos, ¿no? Para llegar adelante. O sea, atrás y luego adelante. ¿En qué consiste el atrás? Volver a reconfigurar nuestras comunidades en torno a una experiencia de conversión, la conversión propia, la conversión a Jesucristo. Eso es lo que trae el primer anuncio. Eso es lo que sucede cuando una persona tiene un encuentro personal con Jesucristo. Eso es lo que nos hemos dejado en algún lugar del camino. O sea, es lo que no sabemos hacer. Sabemos alimentar la fe de los que ya la tienen. Sabemos provocar la fe de los que no tienen fe. Tenemos herramientas, medios, métodos, metodologías. Porque la metodología es Jesucristo. El Evangelio funciona. Y si no está funcionando, el problema no es ni de Jesucristo, ni del Evangelio, ni del depósito de la fe que tenemos, ¿no? El problema, a lo mejor, es de ardor, métodos y lenguajes. Una nueva evangelización, nueva en su ardor, nueva en sus métodos, nueva en sus mensajes. Una nueva evangelización con ardor es una nueva evangelización que vuelve a Pentecostés. El ardor es el Espíritu Santo. Al Espíritu Santo lo tenemos, ¿dónde? Es una gran pregunta. Lo usamos, nos servimos de él, porque que yo sepa es el que convierte, ¿no? Y el que convence de pecado, que da testimonio de Jesucristo, no nosotros, ¿no? ¿Tenemos nuevos lenguajes o nuestras comunidades son un revival de lo que nosotros vivimos hace 30, 40, 50, 60 años cuando nos convertimos? ¿Pedimos a la gente que se convierta a la iglesia o que se convierta a la cultura nuestra? ¿Sabemos hablar a la gente en un lenguaje que ellos entiendan? Yo me hago todo a todos, como dice San Pablo, o queremos que ellos entiendan nuestro lenguaje, el cual no es el lenguaje de la posmodernidad. Un ejemplo súper básico, Maron habla en su libro de que el esquema tradicional de la iglesia es primero compórtate, luego pertenece, luego entra en comunión. Y la posmodernidad es lo contrario, primero pertenece, primero encuéntrate con las personas, luego entra en comunión y después compórtate. Y en la iglesia lo tenemos pillado al revés, ¿no? Predicamos moral, predicamos lo que se debe hacer como cristiano, lo que tenemos que hacer como cristiano, a gente que no pertenece a la comunidad, aunque teológicamente pertenezcan porque están bautizados, porque no han tenido una experiencia de encuentro personal con Jesucristo, y esperamos de ellos un comportamiento que es imposible. Si la posmodernidad nos ha cambiado completamente el orden de las cosas. Otro ejemplo, nuestro discurso es absolutamente unidireccional. Estamos acostumbrados a enseñar. Yo predico, yo hablo, la gente recibe. Yo enseño, la gente en catequesis adquiere. Yo respondo preguntas. La posmodernidad no es así. La posmodernidad es bidireccional. Si yo hablo, interactúo con la audiencia. Las clases magistrales no existen. La gente está con el Twitter. En los programas de televisión hablas hasta con el presentador, mientras estás en tu casa viendo el programa de televisión, ¿no? La comunicación es bidireccional. Y la comunicación se basa en preguntas, no en respuestas. En cambio, nosotros insistimos en dar respuestas a todo. Y creemos que, dando las respuestas del catecismo, la gente obtiene la fe. Y dices, ya, pero es que la gente necesita hacerse preguntas, ¿no? Son pequeños detalles de la cultura en la que nos movemos y nosotros, nuestras músicas, nuestros lenguajes, nuestros estilos, nuestra estética incluso, es de otro momento. ¿Cómo pretendemos que nuestros hijos no se sientan como extraterrestres cuando vienen a la iglesia? Si nosotros somos unos extraterrestres culturales. Yo una vez fui a un evento de evangelización en el que nos invitaron a mi mujer y a mí, y era una zona de salir súper conocida, ¿no? La típica iglesia que se abre, hay una adoración y la gente luego sale a evangelizar, ¿no? Y llegamos y quien nos había invitado no estaba, y la puerta estaba cerrada. Y con la puerta cerrada, en un lugar de salir un viernes por la noche, todo lleno de gente como por aquí, ¿no? Que aquí es una cultura que todo el mundo está en la calle, ¿no? ¿Y qué hacemos? Y no nos abren, y yo qué sé, estarán dentro rezando, no sé qué. Y empezamos a mirar todo lleno de jóvenes, y de repente yo veo a una chica, cada vez que me graban esto digo, un día me va a escuchar, pero bueno, la chica. Veo a la chica, como de 26 años, y digo, esa, sigámosla, es católica. La seguimos, llega a la puerta, saca la llave, abre la puerta, era la jefa del grupo, ¿vale? ¿Qué había pasado? Pues era como si fuera fosforito en medio del paisaje, o sea,
no es que fuera indecente, no es que fuera... perdón, no es que fuera decente y todo el mundo fuera indecente, que eso es lo que piensa la gente cuando cuento esto, es que no pegaba. O sea, simplemente, con 26 años, parecía un extraterrestre, en medio de un lugar de salir. Por cómo se vestía, por cómo se peinaba, por cómo se movía. Esa es a veces la imagen de nuestra iglesia. Y tenemos que tener mucho cuidado, no vaya a ser que nos estemos quedando con lo occidental, pretendiendo dar lo sustancial. Esto es algo así, no sé, pues a mí me contaron una vez en Londres, ¿no? El ejemplo de los ferrocarriles de Estados Unidos. Sabéis que el oeste de Estados Unidos se conquista y una de las cosas para conquistarlo también es el ferrocarril, ¿no? Que permite la logística, el transporte, todo eso, ¿no? Pero claro, cuando llegan los tiempos modernos y se empieza como que a inventar el avión y todo eso, las compañías de trenes, que lo son todo, pues tienen que tomar una decisión. Y muchas de ellas pues se plantean, ¿qué hacemos? ¿Invertimos en el transporte aéreo? ¿Lo invertimos? Y la verdad es que no, porque dicen, no, es que lo nuestro es hacer trenes. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que la distancia es tan grande en Estados Unidos que el tren no es económico. No puedes poner un tendido eléctrico de costa a costa, ¿no? Y de hecho, a día de hoy, si tú quieres ir en tren por Estados Unidos, es un martirio. Puedes ir a distancias muy cortas, ¿no? Pero no puedes atravesar. Puedes atravesarte Estados Unidos, pero tardas 2 días y medio, ¿no? En tren. Es un fracaso. La gente coge aviones o la gente conduce. Los coches en Estados Unidos están pensados también para conducir así a lo grande y a lo largo. ¿Qué es lo que les pasó a esta gente? Pues que no se dieron cuenta de que lo suyo no era hacer ferrocarriles, lo suyo era transportar gente. Y se confundieron invirtiendo en ferrocarriles cuando tenían que invertir en el transporte aéreo. Y eso es lo que nos puede pasar en la iglesia también. ¿Qué es lo nuestro? Yo creo que es transportar gente al cielo y llevar a la gente a Jesucristo. Y el cómo lo hacemos, no podemos aferrarnos tanto a modos, lenguajes, estilos. Eso es lo que nos va a venir a decir la Evangelii Gaudium. No tengan miedo de dejar las cosas que no son un cauce adecuado, de dejar cosas que no funcionan, que otrora han funcionado. Así de simple. Bueno, conversión propia, entonces, conversión a Jesucristo, gran asignatura pendiente muchas veces, conversión de la comunidad, en una comunidad de discípulos. ¿Cuántas veces nuestras parroquias son una comunidad teológica, pero son de todo menos una comunidad de discípulos? Es una comunidad de trabajo para el cura, para los 5 que lo hacen todo, y de dispensación de sacramentos, pero ¿cuántas veces no son una comunidad de discípulos? Y conversión a la posmodernidad. Suena mal esto, va contra lo que nos enseñan las facultades de teología. La posmodernidad es el coco, es el enemigo, es el café descafeinado en el que no hay nada. Es verdad, pero es la fea con la que nos toca bailar. Entonces, si vivimos en la posmodernidad, tendremos que elegir si nuestra guerra es contra la posmodernidad o contra tronos, dominaciones, principados y potestades, ¿no? O sea, nuestro trabajo consiste en transportar a la gente a Jesucristo. Entonces, esto es para mí 4 pinceladas en plan de clave, pero si queremos resumirlo en una sola palabra, es la conversión pastoral. La Evangelii Gaudium, citando a Aparecida, habla de este término, conversión pastoral, pero este término es un gran desconocido. La conversión pastoral, podemos pensar que es la conversión misionera, pero la Evangelii Gaudium habla de conversión misionera y conversión pastoral. Y cuando uno empieza a leer la Evangelii Gaudium, empiezas a ver cómo te está hablando el Papa de abandonar estructuras, y la reunión de Aparecida del Episcopado tiene un documento que se llama La Visión Continental, que dice abandonar estructuras pastorales caducas. Entonces, cuando se nos está hablando en la Evangelii Gaudium de estructuras pastorales, se está pensando en caducas, cosa que la Evangelii Gaudium no lo dice, pero Aparecida sí lo dice. ¿Cuántas cosas hay que están caducas, por lo que he explicado, que han sido buenas, que llevaban a la gente donde tenían que llevarla, que ahora mismo no funcionan? La llamada a la nueva evangelización es una llamada a una conversión mucho más profunda que la operación sanidad. Vamos a evangelizar, vamos a por la gente de fuera. Es una llamada a reconvertir nuestras comunidades en comunidades de discípulos. Y estoy convencido de que es una llamada que pasa por la iglesia diocesana. Yo lo estoy viendo en la iglesia diocesana, que se mueve mucho más que los movimientos, que ya tienen su cierta dinámica discipular y no se sienten tan necesitados, aunque necesitan recambio. Pero en la vida diocesana, en las parroquias, tenemos que hacer esta conversión, y la gente que se está prestando a hacer, nosotros vemos mucho, sacerdotes, comunidades, parroquias, laicos, gente que se pone en marcha, es esa gente.
Esta conversión pastoral consiste en pasar de ser una iglesia de segundo momento a una iglesia de primer momento. Me explico. El primer momento de la iglesia, el año cero, el momento cero, es Pentecostés. Nace la iglesia, se hace la predicación querigmática, primer anuncio de Jesucristo, la gente se convierte y nacen las primeras comunidades. En torno a los apóstoles, en torno a la palabra de Dios, en torno a la fracción del pan, y donde vivimos, ¿qué? Pues la fraternidad cristiana, el amor, y la gente se convierte viendo cómo se aman. Eso es el minuto cero de la iglesia. Y esa iglesia es la que genera la iglesia actual. Esas pequeñas comunidades que se reúnen en casas, cuando dejan de ser perseguidas, empiezan a edificar templos, los templos se convierten con el tiempo en parroquias, y antes pues tenemos las diócesis, ¿no? Que es como se organizan en torno a iglesias particulares fundadas por los apóstoles que tienen su obispo, ¿no? Esa iglesia que va creciendo, que va expandiéndose, que va, pues tiene sus momentos en la historia, momentos de evangelización, pues cuando se descristianiza el Imperio Romano, cuando viene el principio de la Edad Media, cuando viene la evangelización de América. Cada momento tiene su ola de evangelización, pero básicamente en los últimos, no sé, por decir, desde Trento para acá, pues nos hemos encontrado una iglesia en una situación de cristiandad, con sus desafíos, con sus problemas, con sus historias, pero en una situación en la que no hacía falta evangelizar, o por lo menos no estaban planteadas las cosas en modo evangelización, era más bien un modo alimentación de los que ya están, lo que se ha venido a llamar modo mantenimiento, que hoy en día ya mantenimiento, ¿cómo que mantenimiento? O sea, mantenimiento ya ni eso, ¿no? Estamos en declive. O sea que el mantenimiento, por lo menos se supone que es dejar las cosas como están. Cuando dice el Papa Francisco, atrévanse y no dejen las cosas como están. O sea, no podemos dejar las cosas como están, ¿no? Porque las cosas están así, ¿no? Que no avanza, retrocede, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pasar del segundo momento, porque eso es la iglesia del segundo momento, la que ha heredado toda esta ola de evangelización, la que ha recibido esta ola de discípulos, la que ha convertido el camino del discípulo en un camino de catequesis, la que cristianizó toda la sociedad, pues que vuelva al primer momento. Eso es la conversión pastoral, así de simple. Volver al primer momento, volver a la hora 1, a la hora 0, perdón. Y así tiene sentido lo que dice Mateo 28. Ir por todo el mundo y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándoles a obedecer lo que he mandado. El padre Manon habla de que en este pasaje de Mateo vemos 4 palabras en griego: ir, hacer discípulos, bautizar y enseñar. Y en la iglesia hemos sido misioneros, somos misioneros, seguimos por ahí evangelizando, hemos enseñado mucho, ¿no? La catequesis muchas veces enseña, está a ese nivel de enseñar. Hemos bautizado a todo lo que se mueve, porque es verdad, o sea, hemos bautizado a todo lo que se mueve, sí, pero no hemos hecho discípulos. No, y seguimos haciéndolo, no, lo que nos dejan, pero no hemos hecho discípulos, se nos ha olvidado hacer discípulos. Y el problema es que en Mateo 28 el verbo principal es hacer discípulos. ¿Alguien que sepa griego? Matetén, algún sacerdote de griego por aquí, ya lo tenemos muy oxidado. Hacer discípulos. Y esa es la clave de la conversión pastoral. Otra vez vuelvo a lo que decía de los lineamientos del sínodo. El problema de la evangelización no es un problema extrínseco, es un problema eclesiológico de la propia Iglesia que trata acerca de su capacidad de configurarse como verdadera comunidad. Configurarse como verdadera comunidad de discípulos. Evangelii Gaudium. Ahora sí, entonces. Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo para que las costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autopreservación. Fijaos, de lo que está hablando. Costumbres, estilos, lenguajes, hasta horarios, que a veces somos unos pesados con los horarios de la iglesia, somos unos intensos, unos cansinos, y toda estructura eclesial. ¿A qué se refiere con estructura eclesial el Papa? No vamos a cambiar constitutivamente a la iglesia, ¿no? No vamos a decir, vamos a acabar laicos al poder, o curas al poder, o vamos a, yo qué sé, la estructura de pastoral, la estructura de transmisión de la fe, la estructura de discipulado de nuestras comunidades, de nuestras parroquias, que no pueden ser lugares en donde simplemente damos una catequesis finalista
y digas, pues que ¿por qué toca? Te doy un año de catequesis, 2 años de catequesis, y luego te bautizo hasta que vuelvas dentro de 5 años a la confirmación, hasta que vuelvas dentro de 20 para casarte, o dentro de 30, hasta que te mueras y vuelvas para el funeral. O sea, eso es lo que hacemos. Y eso es nuestro sistema. Y ese es el sistema con el que nos hemos desarrollado quizás cuando funcionaba, pero que ahora no funciona. Ahora no produce discípulos, produce bautizados no conversos. Produce bautizados que no se les nota, ¿no? No se les nota lo que llevan en el bautismo, ¿no? Lo cual es muy preocupante, dices, porque nos hace preguntarnos hasta qué punto estamos abaratando los sacramentos. ¿Para qué nos están sirviendo los sacramentos? ¿No? ¿Son alimento vivo? ¿Son medio? ¿Alimento para el camino? ¿Cuál es nuestro fin, ¿no? Bueno, la autopreservación tiene lo malo de que además no funciona, ¿no? Si lo que quieres es autopreservarte, si lo que quieres es llenar las cosas de gente, pues vas a estar contento teniendo gente, pero eso no cambia las cosas mientras no cambien las comunidades. La reforma de estructuras que exige la conversión pastoral solo puede entenderse en este sentido, procurar que todas ellas se vuelvan más misioneras. ¿Qué significa esto? La conversión pastoral pasa por volver a descubrir el primer anuncio y ponerlo en el sitio adecuado. La estructura de la parroquia misionera es una estructura en la que el primer anuncio, la evangelización, está en el centro. Y desde el centro da juego a las comunidades de la parroquia. Esto yo lo he visto fuera de España, lo empiezo a ver en algunas parroquias, pero no se ve mucho. Se ve gente que quiere hacer misión, que quiere hacer actividades, que quiere, pues venga, vamos a la misión popular, vamos a hacer alfa, que también pasa, vamos a hacer X, lo que sea, pero no quieren la reforma de la estructura de su parroquia. O no se dejan interpelar por los frutos de esa primera evangelización, porque si tú haces primer anuncio y tienes conversos, te vas a dar cuenta de que tienes un problema. Que del primer anuncio a la misa del domingo hay todo un camino que se llama catecumenado en la tradición de la Iglesia, que nosotros lo hemos convertido en catequesis finalista. Una catequesis que no hace discípulos ni fideliza a la gente comunitariamente, por decirlo de alguna manera, porque les pegamos casi una patada y dices, venga, allá te las compongas, ¿no? Y realmente lo que tenemos que reproducir es el ciclo de la Iglesia primitiva. ¿Qué hacía la Iglesia primitiva? La Iglesia primitiva anunciaba, la gente se convertía, primera conversión, entonces entraba en el catecumenado bautismal para adultos que podía tardar años hasta que una persona recibía el bautismo, había que prepararse, había que caminar, y después de eso llegaba la catequesis mistagógica que te llevaba hasta la Eucaristía. La Eucaristía, que es fuente y cumbre, es un lugar al que hay que llegar en la iniciación. Y, por ejemplo, pues los adultos bautizados no participaban plenamente de la Eucaristía, podían participar de la palabra, pero esa parte del misterio, esa parte de los iniciados, esa parte de los discípulos, no accedían a ella. Con esto no estoy hablando yo de, venga, hagamos ya una reforma litúrgica o cambiemos las estructuras, eso pertenece a los obispos. Y es muy difícil también con los sacerdotes, no pertenece a un sacerdote cambiar esas estructuras, ¿no? No debes, pero sí puedes practicar lo que dice el Padre Malo. ¿Que venga a bautizarme? Sí, pero todavía no. ¿Que vengo a casarme? Sí, pero todavía no. ¿Que vengo a confirmarme? Sí, pero todavía no. O sea, ¿qué queremos? ¿Un expediente más? ¿Una estadística más? ¿O un cristiano? ¿Queremos dar cursos matrimoniales, prematrimoniales a gente que sabes que no creen y que no van a creer? ¿Tener misas en las que no comulga nadie luego para los bautismos, para las comuniones, para las bodas? ¿O queremos una iglesia genuina que haga lo que hace la Iglesia y decir, bueno, yo te ofrezco la posibilidad de conversión antes de darte el rollo de lo que es el matrimonio cristiano, porque si no eres cristiano, no te interesa, ¿no? Esto es un tipo de cambio de mentalidad, cambio de paradigma, que es muy fuerte y muy difícil, porque venimos de otro sistema, hemos nacido en otro sistema, hemos crecido en ese sistema, y es más fácil dejar las cosas como están y acurrucarse y esperar que pase, ¿no?, en la que está cayendo. Es verdad que es más fácil, esto no es indoloro, no es algo que se haga sin sufrimiento y sin trabajo, pero es algo absolutamente necesario. Y ojalá que lo hagamos, no en clave de es que estamos tan mal, que es que o lo hacemos o nos morimos, y lo hagamos mejor en clave de vamos a estar mal dentro de 5, 10, 20 años, y como no lo hagamos ahora, dentro de 20 años ya estaremos desesperados, ¿no? Porque cuando las cosas se hacen muy tarde, es demasiado tarde. Yo siempre me acuerdo
hablo mucho de Estados Unidos, a mí me marca mucho, ¿no? Mi familia americana, los abuelos vivían solos y yo, pues un día iban a venir de visita, vivían en Filadelfia, mi familia vivía en Connecticut y no aparecieron. O sea, eran ya muy mayores y de hecho yo estaba allí, fue el padre a la estación de tren y no estaban. Llamaron al vecino y uno de los vecinos fue a la casa y se los encontró en el suelo a los dos. Se había desmayado él, ella al ir a asistirles había pegado un golpe, no pudieron llamar a nadie, llevaban 1 día y medio en la casa, ¿no? Entonces hubo que, pues claro, primero repararlos y después se dieron cuenta de que es que no podían vivir solos, hubo que desmantelar la casa, llevarlos a la residencia de ancianos y bueno, pues fue el principio del fin, ¿no? Sobre todo para el abuelo. Y el tema es que yo pensaba, qué pena es que esto tenga que pasarte sin que tú puedas opinar, ¿no? Cuando podían haberlo hecho, cuando podían haber planificado, cuando estaban a tiempo, porque todavía regían, podían haber dicho, pues oye, ahora vendo la casa, ahora me voy aquí que voy a estar mejor, o tal. Cuando pasó fue por una crisis que fue el principio del fin, ¿no? Pues ojalá no pase eso en nuestra iglesia, ¿no? Y yo, que veo mucho, veo diferentes marchas y niveles y diferentes aperturas, ¿no? Entonces, a mí me llena de esperanza ver que aquí hay tanta gente que conoce conversos y ya metida en hacer cosas. Eso significa que se está a tiempo entonces, ¿no? De hacer esto, ¿no? Yo miro al vicario aquí como así, a ver qué. Bueno, 5 minutos, ya acabo aquí y luego vamos a seguir y eso. Entonces, ¿cómo se está asimilando la nueva evangelización? Ahora ya sabemos de qué estamos hablando, de qué estoy hablando yo por lo menos, ¿no? Cuando hablo de nueva evangelización. Pues ¿qué se ve por ahí? Errores comunes. Llamar nueva evangelización a todo lo que se hacía, típico. Identificar la nueva evangelización sola o exclusivamente con salir afuera. Eso es lo que menos me llama la atención a mí. Oh, estamos haciendo tal misión, tal. ¿No? Digo, bueno, aunque estén haciendo alfa, ¿eh? A mí que yo me dedico a alfa, a mí que la gente haga alfa no me llama la atención. Me llama la atención lo que viene después, o a dónde se quiere llevar a la gente con alfa. Analizar la nueva evangelización desde la perspectiva del alejado. La nueva evangelización es un problema eclesiológico nuestro, es una interpelación a nosotros como iglesia, a nuestra salud como iglesia. Si somos una iglesia sana, evangelizaremos y querer evangelizar sin ser discípulos. ¿En cuántos sitios estamos viendo esto? ¿Sabes? Sacar a la gente a evangelizar cuando no tienes discípulos. Es contradictorio y es contraproducente. No funciona. Eso sí, si tienes gente poco discípula y tienes que empezar por algún lado, empieza por evangelizar, con algo como Alfa, lo que ha hecho Sentineles, decía, mira, nuestro fruto no es tanto los que se convierten, como el hecho de poner en marcha una iglesia que está dormida, ¿no? Pues haz algo que despierte a tu gente y les dé una oportunidad de conversión a ellos también, ¿no? Bueno, conclusión. Espero que todas las comunidades procuren poner los medios necesarios para avanzar en el camino de una conversión pastoral y misionera que no puede dejar las cosas como están. Necesitamos un cambio de paradigma o de visión. El paradigma es el estado de cosas en el que hemos nacido, la visión mental, lo que se presupone, nuestra cultura eclesial. Y lo primero que cambia a Dios son las visiones. Dios no es loco, Dios no nos pone a trabajar como locos. Dios cuando llama a personas, llama a Abraham, llama a Moisés, llama a gente a la que da una visión. Te daré como descendencia a las naciones, liberaré al pueblo. Empezamos a caminar en la fe, no en la pura visión, cuando Dios nos da una visión. Lo bueno que tenemos es que la visión de la nueva evangelización ya nos la ha dado la iglesia. Para eso tenemos iglesia. El magisterio está dando la visión de la nueva evangelización, consistente y repetidamente desde hace más de 40 años. Y ahora que es hora de llevarlo a la práctica, de ponernos a trabajar, no cometamos el error de ponernos a trabajar. Por ponernos a trabajar, comencemos por la visión, trabajemos la conversión para llegar a pasar de una iglesia con un cauce inadecuado, ese cauce que no funciona, a que no tenemos que tener miedo porque no es esencial, a un cauce adecuado. Y nada más, acabo con Hechos 2, esta es la iglesia del primer momento, ¿no? Los que recibieron el mensaje fueron bautizados, se unieron 3.000 personas a la iglesia, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles. Es clave estar bajo la enseñanza de los apóstoles, bajo los obispos, seguir este impulso que nos está
mandando la Iglesia en este momento, esa es la clave de la bendición también, en la comunión, en la fracción del pan y en la oración. Y todos estaban asombrados de los prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Bueno, ¿qué está pasando en España? Os lo cuento luego. Muchas gracias. Bueno, es como mucho café, así para esta segunda parte. Está subiendo el calor en el ambiente, ¿no? Así que voy a intentar hacer esto dinámico y que pasemos a un pequeño diálogo, preguntas. No sé si me dan permiso para ir a machete o hasta dónde se puede ir. Ahora sí, que luego... No lo apretas. Bueno, lo que he planteado antes era qué estaba pasando, pero no era qué estaba pasando, era qué era la nueva evangelización y un poquito qué estaba pasando, en el sentido de contaros pues que la Iglesia ahora mismo se está poniendo en marcha, que las parroquias, las diócesis están buscando y que esto es algo que con sus errores alguna gente está queriendo hacer nueva evangelización, con sus errores y sus aciertos, pero desde luego es algo histórico, ¿no? Estamos en un momento especial, pero también es un momento delicado porque es muy fácil quedarse en lo superficial o es muy fácil la operación maquillaje, ¿no? Vamos a hacer maquillaje de números, vamos a contentarnos porque viene mucha gente, y sin darnos cuenta vamos a seguir lo mismo. Entonces, yo creo que la nueva evangelización nos llama a algo esencial. Claro, me estaban preguntando por aquí delante, ¿y esto cómo se concreta? Hay muchas respuestas, pero voy a cerrar esto. La respuesta es que el movimiento se demuestra andando, ¿no? Y para hacer nueva evangelización, pues hay que empezar por lo primero. Y lo primero es volver al primer anuncio. Yo creo que esa es la manera de reiniciar cosas, pero es mucho más. Entonces os voy a dar como esa respuesta, ¿vale? ¿Cómo se lleva a la práctica? ¿Cómo producimos este fuego? En otras palabras, dice Jesús, ¿no? Yo he venido a traer fuego, pues queremos prender fuego a la Iglesia, en el buen sentido, ¿no? Que hay otros que la quieren prender, pero en el malo. Y como queremos prender fuego, ¿cómo se arranca el fuego en la Iglesia? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo arranco el fuego en mi parroquia? Que esa es la pregunta más práctica que tendrá mucha gente. Sería muy pretencioso si yo vengo aquí a explicar mi libro y digo, bueno, pues el resultado es, el camino es que todo el mundo haga alfa, o el camino es que tal. Por eso me encanta cuando no me llaman para hablar de alfa. Alguien me estaba preguntando y creo que no vamos a hablar de alfa. De hecho, hombre, os puedo recomendar una presentación para animaros para venir al entrenamiento, pero no se trata de eso, ¿no? Se trata de también un poco de teoría, pero esta es una teoría práctica. Bueno, ¿cómo se produce el fuego en la Iglesia? A ver si esto funciona. Con una cerilla. Hemos hecho una publicidad de curso de alfa, que va en la hoja. A ver si consigo que esto funcione. Ya está, funciona. Bueno, pues os voy a contar una historieta, ¿no? A mí me gusta mucho el campo y cuando estás subiendo una montaña, cuando vas por un camino, pues lo normal es que veas las piedras, veas el cuesta arriba y pierdas un poco la perspectiva, ¿no? Porque cuando uno ve la montaña de lejos, imaginaos la montaña de la nueva evangelización, pues yo os puedo contar cómo es la montaña de la nueva evangelización y desde tu sillón, desde la lejanía, la puedes ver y todavía tener una cierta perspectiva, pero como te pongas a caminar, ¿qué es lo que suele ocurrir, no? Pues que los agobios de la vida, el que tengo que hacer mil cosas, el que tengo que estar a tantas, pues quizás nos hagan perder la perspectiva y sobre todo el sentido de a dónde estamos yendo. Entonces, cuando uno por fin llega arriba del todo, es muy fácil, ¿no? La transfiguración, el Monte Tabor, la perspectiva, las alturas, ¿no? Ahí todo se ve claro, se ve lejos, se ve en su dimensión, ¿no? Y todo lo que ha subido, pero claro, ¿cómo hacemos para llegar hasta ahí, ¿no? Entonces, pues yo siempre empiezo por la típica anécdota que seguro que os sabéis, ¿no? De un arquitecto que diseñó una catedral y se fue a pasear por las obras a ver cómo iban los trabajos y se encontró con 3 obreros, ¿no? Entonces al primero, los 3 estaban poniendo ladrillos, haciendo un muro y preparando cosas, ¿no? Entonces le pregunta al primero y le dice, ¿tú qué estás haciendo? Y él dice, bueno, yo estoy poniendo ladrillos. Ah, vale, muy interesante. Le dice al segundo, ¿y tú qué estás haciendo? Y dice, yo estoy haciendo un muro. Muy interesante. Y le dice al tercero, ¿y tú qué estás haciendo? Yo
estoy construyendo una catedral. Entonces, los tres estaban haciendo lo mismo, pero tenían una pequeña diferencia de visión, ¿no? Y a veces nos puede pasar mucho esto en la iglesia, ¿no? Y los párrocos son los que más trabajan y a veces ponen el ladrillo, ponen incensario, ponen todo y son el hombre orquesta, y también está muy bien pues, invitarles a hacer esta reflexión con su parroquia, ¿no? La área donde vamos. Entonces tenemos un marco, el marco de gran envío que hace Jesús, ¿no? Algunos lo llaman la gran comisión, ¿no? Ir por todo el mundo y hacer discípulos, Mateo 28, lo que hemos dicho, y Marcos 16, en el que se nos habla de ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio a toda criatura. Yo a veces le predico el Evangelio a mi perro por aquello de anunciar el Evangelio a toda criatura, pero creo que no hace falta, ¿no? Ya, no sé si me entiende, pero da gloria a Dios, da gloria a Dios. Los perros escuchan, otros no lo dicen aquí delante. Bueno, eso lo sabemos, ¿no? Esta es la tarea que se nos ha dado y tenemos la tarea que nos ha dado la Iglesia, que viene a interpretar la tarea de Jesucristo. Una nueva evangelización, nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, Juan Pablo II, y esta declaración programática de la Iglesia existe para evangelizar. Evangelii Nuntiandi 14, que a mí me encanta porque es todo lo profunda que quieras y a la vez es una sola frase, ¿no? ¿Para qué existimos? ¿No? ¿Quiénes somos? Pero ¿cuál es el problema? Que la nueva evangelización somos un poquito como, venga, hay que lanzarse al mar, ¿no? Pues, yo tengo una charla que es sobre las olas de la nueva evangelización, ¿no? Y entonces digo que la nueva evangelización es como hacer surf, que Dios manda olas y que hay que subirse a la punta de la ola. Y si estás en la punta de la ola todo va bien, pero si estás abajo te come, o si llegas tarde no llegaste, ¿no? Pues a veces la imagen de la iglesia es esta, ¿no? Con los rulos puestos, como nos han pillado, coges la tabla que tienes a mano y te lanzas allá a evangelizar. Claro, así no va, así no va. Que nadie repita esto en casa ni en la playa, porque esto, como dicen, no va a ser, ¿no? Bueno, ¿cuál es el ciclo evangelizador de la iglesia? Esto es, para mí, lo que constituye una iglesia sana. ¿Qué es lo que hace la Iglesia, ha hecho y hará siempre? Aquí nadie está descubriendo la pólvora. Yo no vengo aquí a contaros nada nuevo, en el fondo. Lo que vengo es a recordaros algo que ya tenemos y que sabemos hacer, solo que tenemos que volver a reiniciarlo. La Iglesia empieza por la evangelización. Aquí es un momento en el que necesitaría ponerme a verlo, a ver si sí. La Iglesia empieza por la evangelización. Los de ahí no vais a ver dónde apunto, pero bueno. Y la evangelización... Flecha roja. La flecha roja arranca las comunidades, con los conversos, arranca todo, digamos, pero no sustituye al discipulado. O sea, un converso no es lo mismo que un discípulo. A veces tenemos un poco de confusión. Y el primero que se apunta a la iglesia, el primero que se convierte un poquito, lo ponemos a trabajar en mil cosas, lo agotamos, le sacamos la sangre hasta el extremo, ¿no? Y entonces, al final, es una persona mal formada, que no ha crecido y que no está creciendo. Y eso es malo a la larga, porque o revienta, o se aburre, o se cristaliza haciendo lo mismo de siempre, ¿no? Entonces, lo normal, lo sano, es que una persona que es evangelizada luego pase a ser discipulada. En la iglesia primitiva os contaba antes el tema del catecumenado bautismal, la catequesis cristagógica, el camino que hacía la gente, y que después se le envía a la misión. Y esa misión produce, a su vez, conversos que otra vez pues, se reinicia el ciclo. Es un ciclo sempieterno, ¿no? El que siempre ha hecho la Iglesia y el que siempre hará. Nunca vamos a hacer otra cosa diferente. Ahora bien, en la historia, históricamente, a lo mejor, pues es verdad que nos hemos olvidado de hacer discípulos, eso que decía antes, y hemos sustituido el discipulado por la catequesis. Y la catequesis es un catecumenado, bien entendida, si hay un catequeta aquí, lo dirá, ¿no? Bien entendida tiene que ser eso. Pero es verdad que muchas veces la hemos reducido y la hemos abaratado, ¿no? Y la hemos hecho, pues eso, un trámite casi, ¿no? O un repetir como papagayos un catecismo o X, ¿no? Y eso ha generado lo que ha generado. Bueno, pues si este es el ciclo, el triangulito, pues imagen de Dios, imagen de la Trinidad, la Iglesia, que también pues, es reflejo de esa vida trinitaria, que es imagen de Jesucristo, que es el cuerpo de Jesucristo, pues tiene que ser ese triangulito y cada parroquia tiene que tener este ciclo. Voy a intentar entrar un poquito en este tema, ¿no? Pero antes
Alguno me puede decir, bueno, ¿y discipulado? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Yo me acuerdo cuando lanzamos el primer encuentro de nueva evangelización con un obispo que me decía, ya, pero es que eso no suena católico, ¿no? Hasta que yo encontré esta cita, ¿no?, de Aparecida, de Benedicto XVI. Y ya dije, bueno, si no suena católico y lo dice el Papa, pues ya está bien, ¿no? Entonces, discipulado y misión son como dos caras de la misma moneda. Bueno, estoy hablando de memoria, pues son como dos caras de una misma medalla. Cuando el discípulo está enamorado de Cristo, no puede dejar de anunciar al mundo que solo Él nos salva. La evangelización y el discipulado son una moneda con dos caras. Esto es algo también súper claro, que ya habíamos puesto. Bueno, ¿para qué sirve la Iglesia? ¿Cómo funciona la Iglesia? ¿Cómo tiene que funcionar una parroquia? ¿Qué es lo que hace que funcione una comunidad cristiana? ¿Qué elementos constituyen una comunidad cristiana? Entonces os propongo un pequeño juego de letras, A, B, C, D y E. No, A, B, C, D, E. No. ¿Estáis dormidos? A, B, C, D, E. Sí, bien. Vale. Eso es. Era un truco para ver que estaba más despierto y más veloz. Bueno, ¿qué es lo que hace la Iglesia en primera instancia? La adoración, el culto a Dios, la alabanza a Dios, ¿no? ¿Para qué existe la Iglesia? ¿Para qué existimos nosotros? Para alabar, para dar culto a Dios. Eso os suena, ¿no? Eso San Ignacio lo dice también, ¿no? Somos llamados a la alabanza de Dios. La Iglesia hace eso, ¿no? La Iglesia también, esto es un truco de Marc Beveridge, yo no he encontrado una palabra que empiece por B que signifique comunidad en ningún idioma. Si alguien la sabe, que me la diga, por favor, ¿no? Pero la Iglesia es comunidad también, ¿no? La bella comunidad. La Iglesia es la comunidad de los discípulos, los que adoran al Señor juntos, ¿no? La Iglesia no es un sitio donde tú vas a recibir tu refrigerio espiritual, tu devoción y a engordar tú por glotonería espiritual, ¿no? Es un hecho comunitario. Alabamos al Señor, creemos en el Señor, en la comunidad. La Iglesia tiene como fin también y como algo característico la caridad, ¿no? Una Iglesia que actúa en el mundo, que ama a los hermanos, que ayuda, que socorre, que hace eso que viene a hacer Jesús, ¿no? La Iglesia discipula también, es la comunidad de los discípulos, no es solo una comunidad, qué bonito que oramos juntos, es esa comunidad en torno a la fracción del pan, en torno a los apóstoles y todo eso. Y la Iglesia evangeliza. Estos serían las 5 cosas que hace la Iglesia y que toda comunidad cristiana tiene que hacer. O sea, vamos a ponerlo en circulitos, sería la adoración a Dios, la comunidad, la caridad, el discipulado y la evangelización. Si lo veis, esto es como habéis visto los mapas topográficos, ¿no? No todo el mundo le gusta leer mapas, ¿no? y se entiende bien, pero en un mapa topográfico, cuando pones una montaña, claro, el mapa está visto desde arriba y lo que pones son curvas de nivel en las que vas indicando los diferentes desniveles para indicar, pues, si una montaña es en pico, si una montaña tiene muchas pendientes y más y menos, ¿no? Pues si vemos la montaña de la Iglesia y de una parroquia desde arriba, vamos a ver esto. Y vamos a ver que en el centro está la evangelización. Yo le doy muchas vueltas a este tema, siempre estoy pensándolo, y digo, hay una secuencia lógica, hay algo que lleve a otra cosa. Y en lo que yo entiendo, seguro que un teólogo me puede aportar o corregir, ¿no? Pero todo empieza por la adoración, por la alabanza a Dios. Cuando uno se convierte, da gracias a Dios y alaba. En Hechos de los Apóstoles 2, cuando reciben el Espíritu Santo, daban gracias a Dios y predicaban, ¿no? Y empieza por un movimiento que es prorrumpir en esa alabanza, ese agradecimiento a Dios porque te ha salvado. Si Dios te salva, si Dios te redime, ¿qué es la respuesta del hombre, ¿no? Alabar a Dios, ¿no? Que nos ha hecho y que nos ha salvado y que nos cuida, ¿no? Eso genera, por decirlo de alguna manera, el grupo de oración básico, ¿no? Que es lo que hacemos en la Iglesia, que genera una comunidad. Oramos juntos, que genera un amor entre nosotros, esa caridad, que genera un paso más, ¿no? Que el discípulo ya no es solo el que recibe, no es solo el que ha tenido un chute, no es solo el que va a la Iglesia, es el que entrega su vida y la da, ¿no? Y la da por medio de la evangelización, por medio de la caridad, por medio del servicio a la comunidad, por medio de la adoración. O sea, todo está muy relacionado, pero en el fondo, pues vemos que hay como una coherencia y una sabiduría. Esto lo podéis ver en lo que hace la Iglesia y ha hecho toda la vida, lo que tiene que tener cada comunidad. Bueno,
por no alargarme mucho. Yo a veces pienso que, no sé si esto es un test generacional, a ver si alguien reconoce esta foto. Encuentros cercanos. Encuentros... Cercanos de la tercera fase. En la tercera fase, encuentros en la tercera fase. Es una película de unos extraterrestres que empiezan a dar señales, ¿no? Está muy bien, ¿no? Porque en esta nueva evangelización algunos estamos recibiendo señales, parece, ¿no? Visiones, ¿no? Y este hombre, pues, se obsesiona, ¿no? Entonces, está comiendo un puré, pues empieza a hacer la montaña, ¿no? Y entonces empieza a fabricar el modelo. Y yo a veces me siento un poquito así, como que soy el obsesionado por las montañas de la nueva evangelización, ¿no? Y bueno, curiosamente, si cambiamos el mapa, os decía cómo ver el mapa desde arriba, pero si vemos esa montaña, vemos otra cosa interesante, ¿no? La montaña de una iglesia, la montaña de la iglesia, de una parroquia, pues tiene estos 5 elementos, pero en la cima de estos elementos está la evangelización. Y veis que hay una raya que divide y hay como una especie de volcán que está soltando, ¿cómo se dice? Eclosionando, está soltando la lava, ¿no? Erupcionando. Sí, 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 así. Erupcionando, no, eso no. Erupcionando. Viene de ahí, pero bueno. El caso es que vemos cómo mucho de lo que pasa en la iglesia pasa dentro. Hay cosas que pasan a un nivel que está por debajo de la superficie, ¿no? Entonces, si vemos por debajo de la adoración, ¿qué hay, no? ¿Qué tiene que haber? No sé, supongo que el Espíritu Santo, ¿no? El fuego, el magma, ese calor que está ahí dentro, pero lo que la gente ve y lo que llega al mundo no es exacto del todo, porque ya, bueno, la caridad llega al mundo también, ¿no? Pero hay un punto de que hay muchas cosas que podemos hacer para adentro, la evangelización parece que está volcada completamente hacia afuera, y que la evangelización es lo que hace la iglesia expansiva, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que pasa muchas veces con nuestras parroquias, nuestras comunidades, que están desequilibradas? Que a lo mejor hay un sitio donde somos unos locos de la adoración, estamos enamorados de la adoración y no pasamos de ahí, estamos todo el día haciendo eso. Hay otros que dicen, no, lo nuestro es la caridad, y estamos todo el día en la caridad y nos olvidamos por lo humano de lo divino, ¿no? Hay gente que dice, bueno, lo importante es ser comunidad, ¿no? Tenemos comunidad y vas a una parroquia en 1000 actividades, la gente se quiere mucho, pero ¿dónde está el centro, no? O ¿dónde está el Señor en todo esto, no? Incluso nosotros que estamos en el mundo de la evangelización, vemos gente con poco equilibrio a veces, en el sentido de que yo soy un super evangelizador, yo no sé qué, dices, ya, pero ¿y dónde está tu comunidad? ¿Y dónde está tu caridad? ¿Y dónde está tu oración? ¿Y dónde está...? O sea, es muy fácil desequilibrarse y a veces puede ser un devenir histórico, puede ser una decadencia, puede ser una postura teológica, humanista, no sé lo que puede ser, pero a veces vemos poco equilibrio y sobre todo poca salud en las comunidades, porque la iglesia es un organismo vivo, la iglesia funciona sola, el evangelio es poder de Dios, es salvación, el evangelio funciona solo, allá donde se predica el evangelio cambian vidas, Dios viene a la vida de las personas y a veces nos preguntamos qué pasa con nuestras comunidades, con nuestras estructuras, que parece que no dan vida. Pues a lo mejor no pasa nada, pero tienen las cosas descolocadas. Tengo que colocar las cosas y ponerlas en su justa medida. Por ejemplo, si la oración no está en la base de lo que hacemos, podemos, ¿qué dice San Pablo, no? Yo puedo vender mis bienes, yo puedo hablar las lenguas de los ángeles, yo puedo, lo que sea, si no tengo caridad, ¿dónde pongo la caridad? ¿Dónde pongo la oración? ¿Dónde pongo? Necesitamos hallar el equilibrio al que nos llama también Dios a cada uno y según su carisma. No todo el mundo tiene que hacer todo, pero cada comunidad tiene su punto. Pero bueno, básicamente esto es lo que muchas veces vemos, ¿no? Y esto es como un ejemplo gráfico, ¿no? De decir, bueno, pues hay comunidades que tienen los 2 primeros niveles, hay otras que parece que están sustentadas en el nada, en la nada, ¿no? ¿Cuántas veces hacemos caridad sin ser cristianos? Esto... Perdonad que lo diga, ¿no? Pero miramos nuestras organizaciones de caridad y dices, esto está desconectado, cuando menos desconectado, ¿no? A veces luego te vas a un colegio y dices, pero si es que esto está dirigido por paganos y es un colegio de iglesia, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué estamos haciendo, no? ¿Cuántas veces? Pues esto es lo que pasa, ¿no? Os voy poniendo ejemplos de configuraciones. Yo creo que esto es un ejercicio muy interesante que podríais hacer como parroquia. Yo no pretendo como diócesis ni nada de eso, además no está el obispo delante, con lo cual no puedo opinar ni decir nada que corresponda a los obispos, pero sí como parroquia. ¿Cómo es tu comunidad? ¿En qué se asienta tu comunidad? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué?
Porque una comunidad equilibrada es una comunidad que va a ser evangelizadora. ¿Y cómo es evangelizadora esa comunidad? Bueno, ¿cómo se enciende el fuego en la iglesia? Nosotros tuvimos hace años, ¿no? Sabéis que la gente de la renovación carismática a veces tiene sueños, ¿no? No solo la renovación carismática, los cristianos. Hechos los Apóstoles 2, Joel, perdón, la profecía de Joel, dice que en la profecía de Joel, que se cita en Hechos los Apóstoles 2, se dice que vuestros jóvenes tendrán visiones y vuestros ancianos tendrán sueños, ¿no? El Papa, cuando habéis visto lo que se cita ahí, dice sueño con una opción misionera. Hace bien, es un Papa que nos está transmitiendo una visión y como anciano, en el buen sentido de la palabra, está soñando y también, pues, hay gente que tiene visión, ¿no? Yo creo que el Papa tiene el oficio de tener la visión para la Iglesia también, igual que los obispos y todos en un cierto nivel, ¿no? Pero es interesante, una vez decía, me estoy yendo un poquito por las ramas, que tuvimos, pues una persona tuvo un sueño de España en la que veía que se encendían fuegos, ¿no? Y primero un fuego aquí, otro allá. Aquí sale Murcia, estamos ahí bien puesto, ¿no? No lo he hecho aposta, cuando pusimos los fuegos fue profético, ¿no? Y tal, bueno. Era como un fuego que se encendía en un sitio y otro, ¿no? Veíamos como la nueva evangelización se iba expandiendo por los lugares. Y se veía una cosa muy curiosa, que era que estos fuegos contagiaban unos a otros, ¿no? ¿Y qué es lo que nosotros vemos en este tema de la nueva evangelización? Que todo empieza por la parroquia, que todo empieza por la comunidad cristiana, en la que se hace un anuncio. El anuncio, con esto de tener dos pantallas, el anuncio empieza por debajo, ¿no? Viene el Espíritu Santo y debajo del volcán se van produciendo esas condiciones de fuego. Nosotros no creamos el fuego, nosotros no arrancamos el fuego, el ardor viene de implorar, ven Espíritu Santo. Lo que hizo el Papa Juan XXIII para el Concilio Vaticano II. Ve Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene. Os lo aconsejo, es una cosa súper chula. Cuando dice ven el Espíritu Santo viene. Y entonces el Espíritu Santo empieza a calentar, estalla en la oración, lleva a la comunidad, que te lleva a la caridad, que te lleva al discipulado, que te lleva a la evangelización. Y eso es la fuerza expansiva de la Iglesia. Cuando un volcán nace, no tiene nada, no hay nada. Y el volcán, cuando empieza a eclosionar, a erupcionar, se crea el primer magma, que crea la primera base. Luego el segundo, la segunda, tercera, y así va subiendo la montaña. Hasta que hay un punto en el que se solidifica y cuando vuelve a calentarse, suelta más para allá. Y que si cenizas por aquí, que si tal. Y así van creándose las montañas, ¿no? La historia de la Iglesia ha sido así. Fuegos de Dios, reavivamientos, momentos especiales, personas especiales, igual que Dios habló en los tiempos antiguos a personas por medio de los profetas y ahora nos ha hablado en Jesucristo, ¿no? Pues la Iglesia va repitiendo ese modelo, ¿no? Dios llama a personas, estas personas reciben este fuego crea comunidades y estas comunidades se expanden. Un ejemplo, por ejemplo, el monasticismo, ¿no? Yo pongo el ejemplo del Cister. El Cister nace pues como una reforma, ¿no? Dentro de la orden de la regla de San Benito. Muy bien, y esa reforma crea un monasterio y después pues se van expandiendo en rueda, ¿no? Van enviando a su gente alrededor de cada monasterio y cada monasterio va fundando otros. En España el Camino de Santiago está también marcado por eso, ¿no? Es toda una ruta, ¿no? Pues vemos que ese es como el camino de la Iglesia. Y a veces en la Iglesia pues tenemos que estar más pendientes de las olas, ¿no? Es decir, pues ahora viene una ola de evangelización, ¿no? Y vemos cómo estos fuegos pues van creando como estos oleajes en la Iglesia, que van conectando unos con otros. Una cosa muy bonita es que después de tener este sueño, unos años después, la persona que lo tuvo otro sueño, que era el sueño de que los fuegos se conectaban unos a otros, ¿no? Y yo creo que esta es la clave de la nueva evangelización también. Es decir, ¿por dónde empieza la nueva evangelización? Empieza por el Espíritu Santo, ¿no? Llamemos al Espíritu Santo. Una vez que lo hemos llamado, que hemos orado, que hemos pedido, nos tenemos que poner en marcha y con este fuego reconstruir comunidades, reconstruir montañas. Y estas comunidades reconstruyen otras comunidades. Esa ha sido la historia de siempre. Es la historia de la Iglesia desde el principio, ¿no? Y si vemos,
pues la montaña vista desde arriba, la montaña vista de lado. Lo que está en el centro de todo esto es la evangelización, pero la evangelización no es el destino final, la evangelización no es la base, la evangelización es algo que está tanto arriba como en el centro, pero en la base está la oración, en la base está el Espíritu Santo, en la base está el poder de Dios, ¿no? La fuerza de Dios, y todo lo demás construye el edificio de la iglesia. No sé si, bueno, estoy un poquito espeso ya después de la primera, pero no sé si he conseguido dibujar esta imagen en vosotros, porque es una imagen que a nosotros nos llama un montón y es una imagen que, no voy a poner eso hasta que no lo diga, es una imagen que no deja las cosas en manos de una iglesia genérica, general, ¿no? A ver qué hace la iglesia. No es a ver qué hace la iglesia. Tampoco la deja en manos de locos de la evangelización. Es que yo soy el super, hiper, mega evangelizador, ¿no? Y dices, no, es una idea, una imagen que llama profundamente a la comunidad de la iglesia, como pueblo de Dios, poniéndose en marcha para recibiendo esta llamada, llegar al mundo entero, una vez más, como ha pasado tantas veces a lo largo de la historia de la iglesia. Creo que es un momento muy especial ahora, porque históricamente hemos tenido olas de evangelización. Esto lo dice Raniero en un libro que se llama Como la estela de un navío, que son sus predicaciones de Adviento a la Casa Papal, y él habla de estos momentos especiales de evangelización que hemos tenido en la iglesia. Y él habla de la primera hora, con unos protagonistas dobles que dice que son los obispos, en torno a los apóstoles, los primeros obispos, y los misioneros, porque los primeros cristianos eran cristianos itinerantes, que iban fundando comunidades, como San Pablo, de un lado para otro. No había comunidades, había que predicar el Evangelio, y eso es lo que hicieron, ¿no? Basados en los obispos también que generan en torno a ellos comunidades, obispos muy cercanos, ¿no? En la segunda ola, cuando ya el Imperio Romano se descristianiza, vienen los monjes, el monasticismo, San Benito, patrono de Europa, y todo lo que tienen de transmisión de la cultura y salvaguarda de la fe, y efectivamente son los que salvan la fe, los que guardan la evangelización, ¿no? Los que catequizan ese mundo medieval. Después de eso, pues tienes la aventura del Nuevo Mundo, ¿no? Y el Nuevo Mundo la emprenden, esta aventura, los frailes, ¿no? Vemos esos religiosos, religiosas, que van hasta el confín de la tierra, en ese momento el confín de la Finisterre, hasta que se encuentra lo siguiente, que es América, y hacen esta evangelización de nuevas, en un continente que no es cristiano, ¿no? Pero todo esto son evangelizaciones, hay algunas que son de nuevas, la primera, la segunda es reevangelizar una Europa que deja de ser cristiana, la tercera es evangelizar una América que no es cristiana, y ya Cantalamesa nos pone ya en nuestra época. Dice, bueno, y después de eso, cristiandad, y llegamos a el siglo XX, siglo XXI, con la llamada a la nueva evangelización y la llamada a reevangelizar a aquello que fue cristiano una vez. Y se nos habla de reevangelizar porque vemos una tierra que ha sido cristiana, que tiene los rescoldos, las cenizas, las brasas, por decirlo de alguna manera, todavía, en algunos lugares es brasa, en otros ya parece cenizas que no hay que lo reavive, pero tiene un sustrato cristiano. Entonces, la nueva evangelización consiste en volver a soplar, en volver a encender ese fuego y presuponer que aquí ya viene una evangelización. O sea, nosotros no evangelizamos a ateos y paganos. Yo siempre digo que en Alfa, por ejemplo, la gente viene con caretas, ¿no? Entonces, el primer día, si preguntas cómo se definen, hay gente que dice, yo soy súper ateo. Vale, bien. El quinto día, se habla sobre la oración, preguntas, ¿hay alguien que ore alguna vez? Y dice el ateo, bueno, yo rezo el Padre Nuestro todas las noches porque mi abuela me lo decía. Y digo, ¿y tú no eras ateo? Y digo, bueno, ya. Entonces, un misionero una vez en Francia constató que Francia, que está súper secularizada, si se quería evangelizar Francia, había que entender una cosa, que hasta los ateos franceses eran católicos. Muy ateos, pero católicos de cultura, ¿no? Entonces, nosotros vivimos en la tierra de la reevangelización o de la nueva evangelización, donde tenemos que soplar sobre lo que ya una vez estuvo encendido para que se vuelva a encender. Y eso es el impulso de la nueva evangelización. Yo siempre digo que tiene que ver con el viento, tiene que ver con las olas las da Dios, el viento viene por donde Él quiere, y podemos reconocer en todo este movimiento de la Iglesia una auténtica ola. Y en las olas vemos
cosas interesantes. O sea, si alguien hace surf, no sé, aquí no son muy brava el mar. El seguro es muy bravo, sí, ¿no? Pero el mar no es súper de surf, ¿no? Así como que depende mucho de dónde estés y eso, pero para hacer surf hay que discernir las olas y el que hace surf sabe que a veces hay que nadar hasta contracorriente para llegar hasta la ola, a veces a favor de corriente, y que es todo un arte, ¿no? Y que cuando una ola se va a morir, o te bajas o te hundes con ella, y luego viene la siguiente. Y el arte del buen surfista es coger olas, no es crear olas, y tienen que saber cuál viene y de cuál bajarse a tiempo. A veces en la iglesia cogemos una ola y queremos que dure para toda la eternidad y nos eternizamos, ¿no? Yo tengo un amigo que tuvo un sueño, es predicador laico, católico, de una comunidad Siervos de Cristo Vivo de República Dominicana, Miguel Horacio, y en su sueño él se veía en lo alto de un tsunami enorme que venía a arrasar toda la tierra, vamos, o sea, estaba él en lo alto del tsunami haciendo surf y miraba a los lados y veía que había gente que estaba como él, subidas a la ola. También veía gente que estaba detrás de la ola que quería llegar, pero que no llegaba, que ya se le había pasado esa ola. Y veía gente que estaba yendo hacia la ola para subirse, pero que la ola les iba a pasar por encima porque tampoco llegaban, ¿no? En esto del surf hay que llegar a tiempo, eso es muy importante. Y una cosa muy interesante es que cuando miraba a la orilla, en la orilla veía gente rezando porque llegara el reavivamiento, ¿no? Para que llegara la ola a la iglesia. Pero estaban de rodillas y rezando de espaldas a la ola. Y el problema es que la ola iba a llegar y los iba a arrasar igualmente, ¿no? Y a veces en la iglesia estamos rezando, pero puede que estemos de espaldas a la ola. Y si estamos de espaldas a la ola nos va a arrasar. Lo bueno de ser católicos es que no tenemos que inventarnos la ola la da Dios, ni inventarnos el discernimiento, ¿no? La iglesia nos está dando un discernimiento muy claro, conversión pastoral. Y nos está invitando a subirnos a esa ola, a abandonar cauces, ser cauce adecuado, no tener miedo a cambiar estilos, lenguajes, no tener miedo a adoptar métodos que nos ayuden. Yo creo que es la época de los métodos en ese sentido. Y que históricamente ha habido otras épocas de evangelización, y ha habido momentos en los que a lo mejor pues ha tocado tener un San Francisco de Asís, ¿no? Que renovara la iglesia. O luego venía tal orden, ¿no? Los jesuitas o los dominicos o lo que fuera, ¿no? Y hemos vivido pues reavivamientos así. Hemos vivido también el concilio y los frutos del concilio. El concilio ha dado un fruto muy claro en los movimientos, por ejemplo. Y los movimientos han dado mucho fruto a la iglesia. Pero yo creo que ahora estamos en la hora de los métodos. O sea, los movimientos siguen un carisma, siguen un fundador por lo general, igual que las órdenes religiosas, y todo eso suma, porque no hay que excluir una cosa con la otra. La historia de la iglesia es lineal, es una historia que avanza en el tiempo, ¿no? Y es un tesoro de tradición en el que el buen escriba, como dice la palabra, pues tiene que saber sacar de esa caja lo antiguo, lo nuevo y conjugarlo siempre, ¿no? La iglesia a veces, lo malo, es que es un poco como la típica señora Diógenes que guarda todas las cosas en la casa y luego la abres y no puedes ni entrar, ¿no? Que eso pasa, que lo guardamos todo, ¿no? Pero la iglesia bien entendida es ese tesoro de tradición, ¿no? Pero en este momento, yo creo que es un momento muy de tocar con la primera hora. Estamos volviendo al primer anuncio, estamos volviendo a Pentecostés, estamos reiniciando comunidades. La llamada es volver al primer momento. Y para volver al primer momento hace falta pasar por el primer anuncio. Y hace falta que la chispa se genere en algún sitio. ¿Por qué? Porque yo quiero tener la montañita, pero si no tengo chispa, mal. Igual que si tengo un coche y no tengo electricidad, no tengo batería, estoy mal. Y si no tengo aceite, no funciona el motor. O sea que necesito fuego del Espíritu Santo, aceite del Espíritu Santo y viento del Espíritu Santo, ¿no? Para que las cosas funcionen. Entonces, esta vuelta a Pentecostés, yo creo que es la llamada y es el camino para que podamos hacer que surja la llama. Pero nosotros no podemos hacerlo, solo podemos pedirlo. Pedir al Espíritu Santo que venga. Sí que podemos concretar un poquito. ¿Cómo concretamos? Vamos a ver, que es un poco la pregunta que yo intentaba responder. Aparecida. Aparecida es el documento, os he dicho, de Elam.
de cuando viene el Papa Benedicto XVI, quinta conferencia se llama quinto sínodo, no sé si es sínodo, Asamblea General de la Conferencia Episcopal Latinoamericana, CELAM, 2007. Es el punto de partida. El Papa Francisco fue presidente de la comisión que redacta la misión continental y se habla de esto: ninguna comunidad debe excusarse de entrar decididamente con todas sus fuerzas en los procesos constantes de renovación misionera y de abandonar las estructuras caducas que ya no favorecen la transmisión de la fe. Esto es muy fuerte, abandonar las estructuras caducas. Evangelii Gaudium, la reforma de las estructuras, y aquí es donde hay que leerla con una parecida, caducas, no lo dice, que exige la conversión pastoral para que toda estructura eclesial se convierta en un cauce adecuado para la evangelización del mundo actual más que para la autoconservación. Pero esto sería muy difícil. ¿Cómo le digo yo a un párroco? Venga, reforma tu parroquia, reforma tus estructuras. Esto es imposible, misión imposible. Además, somos tributarios y a veces esclavos de un sistema de cosas. ¿Cuánto del trabajo de un cura es un trabajo del que no se puede escaquear, ¿no? Es decir, oye, es que como deje de bautizar, como deje de tal, me comen, me denuncian en el obispado y esto no sé si os habrá pasado, ¿no? Cuando uno dice, bueno, voy a evangelizar, vale, pero en tu tiempo libre, ¿no? Que hay mucho que hacer en la parroquia, ¿no? Que estamos demasiado mal como para que te dediques a evangelizar, ¿no? Eso pasa. De hecho, esto es muy interesante, ¿no? ¿Cuál es la labor del sacerdote? El triple munus, sacerdote, profeta y rey, que tenemos todos los bautizados, pero ¿qué es lo específico del sacerdote viviendo esa triple misión, ¿no? El gobierno, muchas veces, se convierte en la administración, bueno, el cura que acaba hasta barriendo, ¿no? O sea, que hace de todo, ¿no? Hasta los expedientes, hace de todo. Pero el gobierno, muchas veces, pues eso, no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? ¿Por qué no hay tiempo? Porque la estructura no lo favorece, porque el sistema de iniciación produce mucha gente que necesita los sacramentos y que vive de los sacramentos, pero los vive como casi un supermercado religioso. Vienen aquí y yo soy el que está sirviendo en un supermercado religioso. Aquí pasará, ¿no?, que tengáis 5 parroquias, un párroco, o 10, no sé, o no pasa tanto todavía, empieza a pasar, ¿no? El pobre cura pues vive en el coche y vive de un lado para otro y no puedes estar en misa y replicando, nunca mejor dicho, no puedes estar llamando a la gente y en misa, ¿no? A veces, y entonces se te va la vida en la práctica y la celebración de los sacramentos, más las labores administrativas, más, y al final dices, bueno, y el pastoreo y el gobierno y tal, pues muchas veces no tenemos tiempo, ¿no? Porque eso, entonces, hay estructuras que favorecen y estructuras que no favorecen. Tendremos que discernir si la estructura es sana, es equilibrada y nos lleva a donde nos tiene que llevar. Me estoy pasando un poco, estoy metiéndome en muchos temas, es que yo no quiero estar así. Leos Una renovación divina, del Padre Malo, o ahí tenéis también La reconstrucción de tu parroquia, del Padre White, que también lo he conocido, que es un sacerdote de Carolina del Norte, que llega a una parroquia y se da cuenta que la parroquia está hundida en la irrelevancia y que entra en competencia con las actividades de los domingos de los padres y pierde encima. O sea, los padres dicen, mira, y tal. Y se agota 5 años intentando hacer cosas y cosas y cosas, hasta que de repente dice, lo que necesito es una parroquia equilibrada. ¿Y dónde empieza el equilibrio? ¿Dónde pongo las cosas? Una parroquia que dé a Jesucristo, que dé lo que tiene que dar, y no que sea un centro de actividades y de caridad, o de lo que sea, que está muy bien, pero ¿cuál es el fin de la iglesia? La iglesia existe para evangelizar, la iglesia existe para hacer discípulos. Mi comunidad tiene que hacer eso. Si mi comunidad no hace eso, será irrelevante. Y le da la vuelta completamente a la parroquia, ¿no? Y le da la vuelta a su ministerio. Y bueno, es una cosa que tiene muchísimo fruto. Bueno, pues decía yo que claro, cuando tú ves estas experiencias, cuando tú como oveja lo ves y dices, yo quiero que el cura haga tal, y el cura se agobia y dice, una cosa más, esto parece misión imposible, ¿no? ¿Por dónde empezamos? Esto nos supera. Y de hecho, es que también es un marrón para los obispos, es el marrón que tienen los obispos, porque tienen que administrar la decadencia en muchos sitios y cada vez con menos curas tener que mantener una estructura que se tambalea, ¿no? Estas son preguntas mayores. Yo no quiero hacer de persona que quiere responder a esas, solo las lanzo, porque solo está aquí el vicario, que el cura de aquí a lo mejor no tiene tiene esta inquietud, pero
su día a día es esa montaña en la que está subiendo y no ve la perspectiva. Entonces, ¿cómo recuperar la perspectiva y cómo producir el fuego, ¿no? Al final, a donde yo quiero llegar, ¿no? Bueno, pues yo tengo la teoría del virus. El virus es nada y lo contagia todo, ¿no? Entonces, hay que meter el virus en nuestras comunidades. ¿Cuál es el virus, ¿no? Lo que puede hacer que todo cambie, que la dinámica cambie, que la cultura de la parroquia cambie, pues es el primer anuncio. Si la Iglesia llama a la nueva evangelización, dice los lineamenta, no puede ser que se entienda la evangelización en el mismo sentido que la Evangelii Nuntiandi, que entiende la evangelización como todo lo que hace la Iglesia. Sí, hay 7 facetas de la evangelización y la caridad es parte de ellas y todo lo que hacemos en la Iglesia es evangelizar, pero si todo es nueva evangelización, nada es nueva evangelización. O sea, es así de simple. Si todo lo que hacemos es ponerle título a lo que ya hacíamos, nada es nueva evangelización. La nueva evangelización se empieza por el primer momento. El fuego se empieza por la chispa. La chispa es el conocimiento de Jesucristo. La chispa es la fe. La chispa es el acto de fe. Tenemos que volver al minuto cero de la Iglesia, donde se produce el acto de fe, la chispa de fe, por el Espíritu Santo, ese fueguecito que tenían los apóstoles ahí encima. Eso es la chispa del mechero, vamos, que lo enciende todo. Espera al Espíritu Santo en Jerusalén, donde recibiréis poder de lo alto. Eso es lo que dice Jesús, ¿no? No les dice, ahora iros a evangelizar el mundo entero. No. Iros a Jerusalén y esperad. ¿A quién? Al que ha de venir, al Consolador, al que es nuestro Paráclito, el que es nuestra fuerza, y recibiréis poder de lo alto. Cuando San Pablo, en 2 Corintios 1, dice, yo, cuando fui donde vosotros, fui con temor y temblor, y no hablé con palabras de sabiduría humanas, sino que prediqué a Cristo y a Cristo crucificado, para que se viera que esto es obra de Dios y de poder. Nos está diciendo que nuestra Iglesia tiene que volver a la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo, y la puerta de entrada es Pentecostés de esto. Necesitamos volver a Jesucristo, necesitamos volver al querigma, que es lo básico y fundamental de nuestra fe. No puede ser que perdamos las fuerzas en dar catequesis de matrimonio a gente que no tiene lo básico y fundamental de nuestra fe. ¿Cuál es la esencia de nuestra fe? La esencia es Jesucristo. Y la esencia, Jesucristo, lo tenemos muy guardado en la Iglesia, pero no se nota porque estamos en 1000 millones de cosas más. A Jesucristo se le cree por medio del Espíritu Santo. Él es quien dará testimonio de mí. Él es quien os convencerá del Espíritu de pecado. El virus, por lo tanto, no sé si llamar virus al Espíritu Santo, que me perdonen, la chispa es del Espíritu Santo, el virus es el primer anuncio. ¿Quieres que tu comunidad cambie? ¿Quieres que el fuego vuelva a calentar, vuelva a producirse? Vuelve al primer anuncio. Vuelve a la centralidad del primer anuncio. Habéis visto en el mapita que la montaña, vista desde arriba, sí, es lo más alto. La evangelización parece que es lo último que hacemos. Pero la evangelización vista de lado es lo más alto, vista desde arriba es lo nuclear de una comunidad cristiana. El signo distintivo, característico y lo que da juego al resto de la comunidad cristiana es el primer anuncio o la persona de Jesucristo. Así de simple, yo esto lo he visto. Yo he visto parroquias como la de Alfa, de donde sale Alfa en HTV, donde Alfa ha sido el motor por el que empezar y es el resumen de la parroquia, pero Alfa no es la estación de destino. Está en el centro de lo que se hace, pero la estación de destino es el cielo, es la Iglesia y es la comunidad cristiana, ¿no? Y esto parece difícil, pero es una exigencia que te va a producir el practicar el primer anuncio. Con lo cual, si tú metes el virus del primer anuncio, se produce la chispa produce conversos, los conversos producen comunidad, la comunidad produce caridad, la caridad produce discípulos, que produce evangelización. Y te obliga a abandonar estructuras que no funcionan. Porque desde un converso a un cristiano plenamente iniciado que participa en la comunidad mediante la Eucaristía, hay un camino muy largo que tenemos que volver a aprender a recorrer. Y no tiene que darnos miedo volver a recorrer ese camino, cueste lo que cueste, y tomarnos el tiempo que haga falta en recorrer ese camino. Lo bueno es que esto puede suceder a la vez en una comunidad cristiana, que a la vez que unos entran, otros crecen y otros llegan afuera, que
que una comunidad equilibrada siempre ha hecho esto y siempre lo hará. Y ahora, si no tenemos por dónde empezar, lo que sí que está claro es que no nos podemos quedar en un solo aspecto de la Iglesia, ¿no? Pues la caridad no nos devolverá solo, el culto no nos devolverá solo, el equilibrio, la salud, ¿no? En la Iglesia tenemos que reequilibrar todo. Y para reequilibrar, una de dos, o tiramos todo. Yo me acuerdo de un cura que decía, qué ganas tengo de que se acabe la cristiandad ya, ¿no? O sea, como diciendo, joder, estoy deseando ya no tener que servir a un sistema que ya está muerto, ¿no? O sea, o lo arrasamos todo y vamos aquí en plan destroyer, ¿no? Y decimos, vamos a tirar los templos, vamos a venderlo todo y nos vamos a las casas, ¿no? Y empezamos. Yo conozco gente en otras iglesias que ha hecho eso. No me parece que sea nuestra llamada. Nosotros todavía tenemos esos rescoldos, tenemos esas estructuras, tenemos gente que pasa por la iglesia. Si tú ves la estadística de usuarios de la iglesia, por tanto, se hace todos los años como un resumen económico y un resumen de horas de pastoral, vemos que entre la gente que recibe sacramentos, la gente que va a colegios, universidades de la iglesia, que va a hospitales, a Cáritas, a obras de caridad, a residencias, cada año pasan casi 6 millones de personas por la Iglesia Católica. O sea, no hace falta que derrumbemos la Iglesia, que lleguemos y digamos, vámonos al campo, ¿no? Vámonos a la montaña, vámonos al monte, ¿no? Y nos liamos la manta a la cabeza y nos vamos al monte y empezamos desde ahí. Podemos volver a empezar desde lo que tenemos, pero hay que meter el virus para reconfigurar las comunidades por dentro. ¿Reconfigurarlas en qué? En comunidades de discípulos. En comunidades de discípulos con tu carisma de tu parroquia diocesano. Nadie está diciendo, hazte de alfa, hazte de beta, hazte de tal movimiento, hazte del otro. No, o sea, la llamada es a la iglesia local, en el sentido de iglesia particular, expresada en una comunidad de gente que vive. Y esto es una oportunidad y a la vez es un reto. Dice el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, habla de la plasticidad de la parroquia. Habla de que es un elemento no estático en el tiempo, que ha cambiado, se ha modificado. Pero también habla de que si la parroquia no se adapta, viene a insinuar que ya dejará de servir. Entonces, nosotros nos servimos a la estructura por la estructura. Es decir, la parroquia también es un devenir histórico. En el siglo I no había parroquias, ¿no? Pero con las que tenemos son lo suficientemente plásticas como para relanzarse. La pregunta es si haremos este camino de conversión pastoral en nuestras parroquias. Y como es difícil, el camino es, empecemos por el primer anuncio, que nos metan el marrón de ahora acompañar a esta gente y reconfigurar la parroquia, porque desde luego la estructura que tenemos no sabe ni generar la fe en los que no la tienen, ni acompañar a los recién llegados. Sabe alimentar a los que ya estaban. Y los que ya estaban estuvieron porque ya se está muriendo la mitad, ¿no? Esa es un poco la situación. Entonces tenemos una oportunidad histórica ahora mismo con este virus, ¿no? De que el fuego está ahí, Dios quiere dar el fuego siempre, eso está fuera de toda duda. Nosotros tenemos que ponernos las pilas y pedir la conversión, y la conversión es abandonar nuestros antiguos caminos, convertirnos a Jesucristo. Tenemos que pedir mucha fe y tenemos que practicar la fe. La fe es la puerta de entrada, Benedicto XVI así lo ha marcado con mucha visión. La puerta de entrada, porta fidei, la puerta de entrada es la fe. Yo siempre digo recuperar la teología del nacimiento de la fe, que eso es un poco donde más se tambalea el edificio, ¿no? Porque es por donde nos las cuelan todas. Porque si ya está bautizado lo tengo que dar la primera comunión, luego lo tengo que confirmar y lo tengo que casar, pero yo sigo sabiendo que es más ateo que... No voy a hablar de políticos, pero más ateo que alguien. Eso. Cada uno que pienso que mira. Eso. Bueno, es un dibujo lo que he hecho. No sé si es muy pretencioso, si el machete acaba con muchas cabezas, pero es solo una imagen de lo que podría ser. No es una respuesta concreta. Dice el Papa Francisco, el Evangelii Gaudium, que lo que pone el Evangelii Gaudium, lo dice en el prólogo, no es excusa para el discernimiento de cada comunidad particular, de cada obispo ni de cada diócesis. Y yo lo extiendo a cada parroquia. O sea, que te venga aquí alguien a hablar no es la receta ni el bálsamo de 100 hablas para que todo funcione en tu parroquia. Estamos llamados ahora mismo a hacer un camino doloroso y costoso, el camino de, primero, la visión, recibir la visión de Dios
Y segundo, el cambio de nuestras estructuras, de nuestros caminos, de nuestros cauces. Y eso no es un proceso que se haga de la noche a la mañana. Es un proceso que puede ser lento, que puede ser doloroso, que puede dar vértigo, que puede dar miedo. Pero si seguimos como estamos, nos acabamos. Y acabamos como los abuelos de la familia americana, ¿no? Que nos tienen que llevar al asilo ya contra nuestra voluntad, y sí que podamos elegir cuándo, cómo y dónde, sino ya donde toque y donde me metan, ¿no? Y esto es la coyuntura en la que estamos. Yo me siento muy esperanzado por todo lo que veo, porque yo digo, yo soy privilegiado, yo estoy viendo la gente que se mueve, la gente que quiere cambiar, pero también nos preocupa mucho porque dices, yo empecé trabajando por Alfa y veo que Alfa no es más que una pieza en la solución de todo esto. El primer anuncio es una pieza, y ojalá haya muchas piezas del primer anuncio. Quien diga Alfa, lo que quiera, puede haber 1000 más, y ojalá que las haya, ¿no? Luego empezamos a pensar que, bueno, pues entonces el discipulado, vamos a enseñar discipulado, y empezamos a enseñar discipulado en las parroquias o en los encuentros de nueva evangelización, pero veíamos que faltaba algo humanamente porque esto no arrancaba. Y dijimos, bueno, a lo mejor el liderazgo es la solución para que podamos liderar a la gente a ser buenos discípulos. Primer anuncio, discipulado, liderazgo. Y seguimos viendo que había algo que faltaba, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, el año pasado dijimos, vamos a hacer Sumérgete, que ha sido un evento en el que alguno ha venido de por aquí, en el que hemos vivido el fuego del Espíritu Santo y la presencia de Dios. Y ojo, no buscábamos los carismas y los dones, porque a veces también parece que es la deformación, buscábamos la presencia de Dios. Una iglesia con la presencia de Dios en el centro, una iglesia con el poder de Dios. No una iglesia con los fuegos de artificio de Dios, ni una iglesia de sentimientos o de experiencias de un día, sino una iglesia enraizada en la presencia de Dios y en la palabra de Dios. Que eso es lo que nos hace caminar, ¿no? Lo sabemos en teoría. Este año lo repetiremos. Después de Sumérgete hemos arrancado Pastores según mi corazón, que esto ya desde la fundación, que es la idea de formar en el liderazgo pastoral a los sacerdotes mediante un acompañamiento con coaching. Esto es la moda hoy en día, porque vemos que el sacerdote le damos herramientas, le damos ideas, pero está solo. Está solo para... ¿Hay algún coach por aquí o qué? Coaching. No, pero coaching no. Pues vemos que el sacerdote se encuentra solo en esto. Y cuando se acompaña de un grupo de laicos, de seglares, se encuentran solos también. Que necesita pilotaje, que necesita acompañamiento, que necesita que no hagamos lo que hacemos siempre en la iglesia. Ahora te lanzo la idea, esto es lo que toca hacer, tú te las compongas haciéndolo y luego no hacemos revisión y pasamos a la siguiente idea, ¿no? Necesitamos detenernos en esto y hacer un camino, hacer un proceso, en vez de actos, actividades, hacer procesos, ¿no? Y con esta iniciativa, vamos a hacerlo ahora en Madrid, soñamos con que se haga en muchas partes de España, ¿no? Lo que queremos es lanzar una dinámica en el pastor. Lo más importante es empezar por donde hay que empezar, ¿no? ¿Y cuántas veces queremos evangelizar sin el pastor? Y dices, es que así no se va, eso no es la iglesia, ¿no? Y después el pastor, cuando acaba el curso, invita a sus parroquianos a lanzar junto con él toda esta iniciativa. Y eso es un poco el camino. Nos equivocaremos o no, estamos aprendiendo, estamos buscando. No es un momento de respuestas definitivas, es un momento de explorar. Pero lo fundamental que quede claro, esto es un problema de fuego, es un problema de virus, fuego, virus, olas, momento de discernimiento, momento de ponerse a andar y momento de recolocar. ¿Para qué? Para buscar la salud, ¿no? Acabo contándoos, pues, lo que dice en un libro, Una iglesia con propósito, de Rick Warren, que ha inspirado mucho a Malon, ¿no? Dice que él habla del problema de las olas y habla del problema de la salud de la iglesia, ¿no? Y dice, mira, a los niños, los padres, no les dicen, tú, crece, no les mandan crecer, ¿no? El niño crece si está en un ambiente donde hay comida, donde hay amor y donde se puede desarrollar. La iglesia es un organismo vivo que solo hace falta que esté plantada en tierra fértil, en el lugar adecuado, y echarle lo que hay que echarle, el alimento adecuado. La iglesia crece sola. La iglesia se expande sola. El evangelio es poder de Dios, es así de simple. Y el que germina las cosas es Dios. Nosotros somos los que sembramos. Es una época de sembrar y tenemos que sembrar y no sé cuándo se recogerá. Pero a ver, ya ha cambiado la época, ya ha cambiado la ola. Y esa es la esperanza y eso es lo que viene. Y bueno, en mi humilde perspectiva, así es como se produce el fuego.
Y si queréis, pues empezamos ya con las preguntas, ¿no? Que ya estamos aquí.